anime comienza contándonos la historia de un héroe. En un reino tranquilo lleno de paz, repentinamente, los monstruos invadieron, causando un completo caos. Este legendario héroe arriesgó su vida para salvar a las personas, en compañía de un poderoso espíritu. Sin embargo, los monstruos eran demasiados, por lo que el héroe le pidió al espíritu que no se preocupara por él y desatara todo su poder. El espíritu entendió que ese era su último deseo, por lo que lo abrazó y se lo cumplió. Tras finalizar la batalla, estos recuperaron la paz del mundo. Sin embargo, el héroe se quedó sin energías, y el espíritu, al verlo, renuente a dejarlo morir, se lo llevó al reino de los espíritus. Desde ese momento, el héroe nunca volvió, pero debido a su gran sacrificio, se le reconoció en todo el reino, y desde ese día, en cada rincón del reino, se reza por el bienestar del héroe. Ahora, unos años más tarde, una pequeña encapuchada y su padre observan cómo la historia se está contando, y la pequeña le menciona a su papá que cree que es momento de volver, aunque este nervioso le pide a su hija, llamada Ellen, que no hable de más, y se compra 2 brochetas. Ellen le pregunta cuánto tiempo más pretende evitar su regreso, aunque este solo se queda callado y se voltea con sus brochetas. Pero en eso, un ciudadano lo observa y se percata que se trata de Don Robel. Este se pone nervioso y le avisa a su hija que es momento de correr. Al ver esto, los caballeros lo persiguen rápidamente y desgraciadamente para Robel, entra a un callejón sin salida. Los caballeros lo alcanzan y emocionados le avisan que están alegres de verlo a salvo, aunque este se desaparece ante su mirada atónita. Y ahora, debajo de un puente, en el alcantarillado, Ellen le pregunta a su padre por qué demonios huyó en lugar de regresar y ya. Este le responde que eso sería un fastidio, porque nadie le preguntó si podían llamarlo héroe, y lo metieron en un enorme problema. Ellen nos comenta que este hombre es Robel Van Crave, su padre y el héroe que salvó al reino, y revela el resto de la historia. Tras su agotadora batalla, se dijo que tardaría años en recuperarse, pero gracias a su madre, Origin, la reina de los espíritus, este se recuperó en tan solo un año. Se enamoraron e hicieron un pacto, por lo que su padre pasó a ser un semi-espíritu, aunque eso provocó que no pudiese controlar sus poderes, por lo que primero entrenó en el mundo espiritual, antes de ahora volver al mundo humano para adaptarse, mientras que ella nació hace 8 años, pero en realidad es más una reencarnación, revelando que antes de nacer era una científica en Japón, quien investigaba nuevos materiales y generaba recursos mediante la síntesis, hasta que de repente murió y despertó ahí, lo que podríamos deducir como una explosión en sus investigaciones o murió por sobreexplotación laboral. Ya saben, lo típico. Esta comenta que cuando cumplió 2 años, sus poderes se salieron de control y ahora está entrenando con su padre. Robel se encuentra lamentándose porque lo vieron utilizar la teletransportación y debido a eso las cosas podrían empeorar, aunque Ellen le deja saber que todo eso es culpa suya por el hecho de no presentarse en público y anunciar su regreso, ya que quizás de esa manera dejarían de perseguirlo. Sin embargo, justo en eso, un sujeto salta al alcantarillado y comenta que estaba seguro que él era Don Robel. Robel toma a su hija y se va corriendo, aunque el sujeto le pide que espere. Este no tiene intención de hacerlo, aunque Ellen le pide que lo haga, y cuando lo hace le pregunta si acaso conoce a ese hombre. Robel le responde que se llama Alberto y era su guardaespaldas, y luego se voltea emocionado presentándole a su hijita, presumiendo de sus hermosos ojos y radiante cabello. Alberto le dice que sí que lo es. Robel le pregunta qué es lo que quiere, y Alberto le revela que el duque de Van Crave y los demás están aguardando su regreso, ya que después de su hazaña en la tempestad de los monstruos, hace 10 años, los Van Crave ascendieron de rango, y ahora su Abel, su hermano menor, es el cabeza de la familia. Robel le responde que de ser así entonces no necesitan que regrese, aunque Alberto le deja saber que es todo lo contrario, necesitan que vuelva, ya que su hermano se casó con Agiel, aunque Alberto le confiesa que en realidad el rey insistió tanto que al final no pudo negarse. Robel le deja saber que no pensaba volver, y mucho menos ahora con esa mujer ahí. Sin embargo, en eso Ellen se levanta y le menciona a su padre que aunque no entiende muy bien la situación, tiene a todo el mundo preocupado, por lo que lo mejor es que vuelva a su casa y se anuncie, y hasta donde puede ver se nota que no le importa su familia, lo que la decepciona muchísimo. Y Robel, al escuchar que su hija lo odia, entra en pánico, pidiéndole que por favor no lo odie. Él volverá a su casa si quiere, pero por favor todo menos eso. Y luego de una maravillosa manipulación, la chica consigue lo que quiere. Rato más tarde, en el carruaje, Ellen pregunta por Agiel, y Alberto le cuenta que es la segunda princesa del reino de Tenbal, y alguna vez fue la prometida de su padre. Este recuerda que esa desgraciada comentaba que se rebajó para unirse a su familia Van Crave, por lo que deberían agradecerle. Sin embargo, él anuló el compromiso antes de partir a la batalla. Alberto le comenta que esa mujer ideó todo, y únicamente se fijó en
comenzó a ver cuando se convirtió en duque. Robel entiende que quieren que espante a esa mujer, porque la realidad es que los Bangrave están pasando por apuros económicos debido a ella. Robel lamenta que su hermano haya caído víctima de esa mujer, por lo que ordena hacer unas paradas antes de ir a la casa. Llegan a una iglesia, donde el sacerdote se sorprende al reconocerlo. Robel le pregunta si pueden darle los papeles de matrimonio, aunque se haya casado en otro mundo. El sacerdote le deja saber que puede hacerlo, aunque él es de la nobleza, por lo que sería mejor hacerlo en la catedral. Sin embargo, Robel le deja saber que no le importa, solo quiere conseguir los papeles cuanto antes. Ellen le pregunta por qué quiere un matrimonio tan rápidamente, y su padre le deja saber que con esa mujer rondando, lo mejor es estar preparado. Y ahora, en el salón principal, el sacerdote le pregunta en dónde está su esposa, y Robel no tarda en llamarla, sorprendiendo a Alberto y al cura al ver que sale de la nada. Robert se disculpa con su esposa, ya que la boda no es muy ostentosa, aunque a Origin no le importa. En su lugar se encuentra sorprendida de que también se casen en el mundo humano. Robert le revela a Alberto que ahora él es un semi-espíritu. Al ver a Alberto, Origin lo saluda, y este recuerda el cómo ella se llevó el cuerpo de su moribundo amo. Al finalizar con la boda, Ellen le dice a sus padres que es momento de celebrar, pidiéndoles que por favor levanten su mano izquierda. Al hacerlo, esta comienza a recitar su magia, y gracias a los conocimientos de su vida pasada y la tabla periódica, crea un anillo, el cual está conectado al corazón de cada uno, simbolizando la creación, dejándoles saber que sus corazones emanarán amor y alegría para protegerlos. Y para darle un plus a ese anillo, utiliza la tabla periódica, y con el carbono, crea un diamante para el anillo de su madre, mencionando que ese será un lazo eterno, puro e inocente. Luego les menciona que como no tiene arroz para lanzar, los bendecirá con diamantes. Definitivamente, yo necesito a esa enana en mi boda. Sus padres se llenan de alegría al recibir la bendición de su hija, y las diosas Bor y Bar también les dan su bendición, sorprendiendo al sacerdote al ver que esa unión es del agrado de las diosas. Por su lado, Ellen piensa que gracias a que renació como un espíritu, puede alterar la estructura y composición química de los materiales, lo que significa que tiene una habilidad única y poderosa, mientras que Alberto no puede creer lo excepcional que es la hija de Robel. Cuando están por marcharse, Ellen le entrega una gran cantidad de diamantes al sacerdote para que los utilice en caso de emergencia. Diablos, definitivamente necesito una enanita así, porque yo tengo la emergencia de necesitar un Lamborghini. Luego de eso, Ellen se reúne con sus padres y le deja saber a su papá que estuvo maravilloso, aunque continúa decepcionada de él. Este se lamenta, mientras que Ellen observa seria y fijamente a Alberto, haciéndolo entender que este bastardo no felicitó a sus padres, por lo que rápidamente lo hace. Robel le pide a Origin y Ellen que regresen al mundo espiritual, porque preferiría evitar que se relacionen con esa mujer. Origin acepta, ya que siente que si ve a esa mujer posiblemente la ataque con fuego. Además, después de todo, podrán verlo gracias al espejo acuático. Ellen le comenta a su padre que pareciera que fuese a ir a territorio enemigo, y este le responde que eso es porque esa mujer está ahí. Además, prefiere evitar que la familia real descubra la existencia de Ellen, porque podrían intentar consentar un matrimonio, lo que provocaría que se vuelva loco y no se contenga. Alberto menciona que se está preocupando demasiado, aunque Robert le pregunta qué demonios cree que está diciendo. Su hija es una hermosa pequeñita dulce y angelical. Alberto se disculpa, y luego Robert ingresa al carruaje, aunque rápidamente vuelve a salir, arrepintiéndose de tener que ir. Sin embargo, Origin le deja saber que tiene que resolver los asuntos, y tras darle ánimo, Robert se va con Alberto. Las chicas regresan al mundo espiritual para ver a su padre en el espejo acuático, mientras que Alberto, por su parte, entiende perfectamente que Robert no quiera regresar. Después de todo, Doña Aguiel tiene una gran obsesión por él, una muy anormal. Esta lo obligó a comprometerse por la fuerza, pero es una vaga, arrogante y engreída. Robert poco a poco se fue distanciando, hasta que entonces ocurrió la gran tempestad de monstruos, oportunidad que Robert aprovechó para anular su compromiso, ya que no sabía si volvería con vida. Esto provocó la ira de Aguiel, quien se valió de su estatus en la familia real para enviar al señor y a su padre a la vanguardia como venganza. Luego ocurrió lo que ya se cuenta en las historias. Su padre murió en combate y Robel estaba en el mundo espiritual, aunque ahora que ve a su señor lo ve mucho más alegre, sintiendo que quizás, gracias a ese otro mundo, recuperó la felicidad que perdió hace 10 años, sintiéndose algo frustrado, por lo que le pide disculpas a su señor. Robel le responde que sabe perfectamente que esa mujer ha hecho lo que ha querido hasta acorralarlos a todos, pero la culpa de haberlos abandonado hace 10 años es solo suya, por lo que no debe preocuparse. En la ciudad y los pueblos comienza a izarse la bandera del héroe, haciendo que todos se emocionen al descubrir que regresó, y cuando finalmente llega a la mansión, nota como todos lo están esperando. Este se disculpa por haber estado ausente tanto tiempo,
tiempo, pero se encuentra muy alegre con tal recibimiento. Al dirigirse a la casa, la servidumbre le deja saber que estuvieron esperándolo por mucho tiempo y le piden que por favor ingrese. Aunque nada más hacerlo, Agiel sale corriendo emocionada al descubrir que su Kuchurumi por fin regresó, aunque la gordita acaba rodando por las escaleras. Robel le pregunta al mayordomo quién es esa mujer y este le presenta a la esposa de su Abel, doña Agiel. Esta con gran descaro le dice que no ha cambiado nada, al igual que ella, y luego salta para abrazarlo, aunque Robel esquiva, comentando que ahora incluso luce mucho peor. Agiel comenta que su padre la obligó a casarse con su Abel, pero ahora que lo ve de regreso sabe perfectamente que volvió por ella. Robel le pregunta qué demonios está diciendo, mientras vemos que en el mundo espiritual, Origin comienza a arder de la furia. Ellen intenta calmarla, y al recuperar la compostura, esta le dice a Ellen si pudo ver a esa cerda, pues esa cerda es la tal Agiel, la enemiga de su padre. Que conste que lo dije tal cual como el anime, no quiero que me funen. No tengo nada contra las gorditas, yo soy otro gordito. La condenada Agiel llama a su hija, y cuando esta se asoma, le pregunta quién es ese hombre, a lo que Agiel le deja saber que ese es su verdadero padre. La mocosa corre emocionada, por lo que también termina rodando por las escaleras, y al ver a Robel, se presenta maravillada como Amil Van Crave, su dulce y delicada hija, digna e igualita a su madre. Robel la mira con repugnancia, mientras que en el mundo de las hadas, Ellen no puede soportar lo que ve y con su furia comienza a destrozar el castillo, aunque su madre logra calmarla, dejándole saber que ella también siente lo mismo y está muy frustrada por tener que solo observar ahí. Agiel presume la hermosura de su hija, mientras que Robel le pregunta al mayordomo si acaso esa no es la hija de su Abel, aunque este no puede darle una respuesta. Justo en ese momento, su Abel alterado ingresa a la casa, preguntando por su hermano. Robel al verlo se sorprende ya que es igualito a su padre. Su Abel se acerca con lágrimas en sus ojos, mientras que Robel le comenta que creció bastante y le pide perdón por haberlo dejado solo. Aunque la conmovedora reunión es interrumpida por Agiel, quien se acerca y le pide a su Abel que se divorcie en ese momento de ella. Aunque este al verla enojado, le pregunta cómo demonios volvió a gastar todo el dinero de la familia en riquezas para ella, cuando ese dinero es para las personas del pueblo. Sin embargo, Agiel le recuerda que ella nació en la realeza y no puede tener nada menos que eso, o de lo contrario sería una burla, por lo que es mejor que le agradezca, porque lo hace por su bien. Su Abel se enfurece, aunque Robel lo calma para que no haga un espectáculo enfrente de toda la familia. Le avisa que deben hablar, por lo que anuncia que el próximo día irá al castillo en la mañana, y le ordena a Loren enviar un mensaje al Departamento de Justicia. Este rápidamente se pone en marcha, mientras que su Abel le pregunta por qué el Departamento de Justicia. Robel le responde que se divorciarán el próximo día, haciendo que Agiel sonría, porque su querido Robel sí le entiende. Los chicos se marchan, mientras que Origin y Ellen observan horrorizadas lo horrible que son ese par de mujeres. Ahora que los hermanos se encuentran en privacidad, su Abel se disculpa con Robel, ya que esa mujer ha hecho lo que quiere debido a su incompetencia, pero este le responde que no debe preocuparse, ya que eso se acabará el próximo día, porque definitivamente van a echarlos. Su Abel le pregunta si también echarán a la niña, confesando que la verdad no sabe si es su hija, porque en la desesperación por ser forzado a casarse, bebió demasiado en el banquete. Robel entiende que le tendieron una trampa, sin embargo, Agiel confirma que esa hija no es suya. Piensa que quizás lo dijo, porque de casarse, la hija pasaría a ser de él, aunque eso juega a su favor, porque después de todo, eso no es cierto. Sin embargo, deben presentar una razón cuando se presente el divorcio el próximo día, y le recomienda mantener la boca cerrada, porque Agiel se destruirá con sus propias mentiras. Su Abel acepta, mientras que Robel vuelve a pedirle perdón, ya que lo hizo defender su casa por mucho tiempo, a costa de su propia felicidad. Su Abel le pregunta a su hermano en dónde ha estado los últimos años. Este le revela que estuvo en el reino espiritual y se casó con alguien muy importante para él, contándole que se casó con Origin, la reina de los espíritus, y tuvo una hermosa hija llamada Ellen. Luego se dirige al mayordomo Loren y le pide que mantenga eso en secreto hasta que llegue el momento adecuado. Por su parte, su Abel le confiesa que él tuvo una hija con la mujer a la que ama profundamente, pero debe mantenerlas ocultas. Robel lo entiende y le pide que la invite a la casa una vez que esas brujas se hayan marchado. Su Abel se sorprende, ya
ya que la mujer que ama no pertenece a la nobleza. Sin embargo, Robel le deja saber que aunque la sociedad se oponga, él hará lo que pueda para que funcione. Su Abel no puede continuar aguantándolo, por lo que le pide a su hermano que se quede para liderar la casa, porque ha quedado claro en esos 10 años que él no está capacitado para el puesto. Aunque Robel le responde que no puede hacer eso, ya que ahora es medio espíritu, y el mundo de los humanos solo puede ser gobernado por los humanos. Sin embargo, su Abel le responde que puede quedarse a su lado, porque humanos y espíritus pueden coexistir, rogándole que por favor no lo deje más tiempo solo. Loren le comenta a Robel que el maestro Suabel ha estado solo desde la muerte de su padre, esforzándose sin descanso por el bien de la familia Van Crave. Robel lo piensa un poco, mientras que su hija y su esposa lo observan desde el espejo místico y deciden darle un empujoncito, transportándose al mundo humano para preguntarle a Robel por qué demonios está dudando tanto. Ellen le deja saber que odia a un padre que no valora a su familia, dándole directo en el corazón, aunque aprovecha el momento para presentárselas a todos. Loren se sorprende al ver a la pequeña Ellen, mientras que estas dos le dejan saber a Robel que tiene que apoyar a su familia, y como este no puede decirles que no a su esposa y su adorable hija, le avisa a su hermano que será su asistente y no volverá a desaparecer. Todos se conmueven con la escena, mientras que Loren aprovecha para presentarse con Ellen, dejándole saber que es el mayordomo de la familia y puede sentirse libre de llamarlo abuelo. Ellen le dice abuelo, haciendo que este se muera de ternura. Sin embargo, Robel le grita que no se vuelva loco porque ella no es su nieta. Sin embargo, este no piensa retractarse, porque ha esperado eso por mucho tiempo. Rato más tarde, Robel le avisa a su hermano que no importa lo que le pregunten el próximo día, él debe decir que no recuerda haber tenido una hija con Agiel. Después de todo, esa es la verdad. Y una vez todo está dicho, Robel le pide a Origin que lo acompañe el próximo día. Esta acepta y lo recuesta en su pecho, haciendo que Robel se ponga de pervertido. Su hija le dice que es un pervertido oculto, y este sorprendido le pregunta de dónde aprendió esas palabras. Esta le deja saber que es una muy buena estudiante, haciendo que su padre se sienta orgulloso. Y luego de una conmovedora escena, Suabel se pregunta si acaso ese es su hermano, ya que nunca antes lo había visto así. Sin embargo, entiende que ese es el verdadero Robel y está demasiado feliz. Mientras tanto, por otra parte, le informan al rey que Robel regresó, por lo que le preguntan qué harán con la princesa, ya que su matrimonio con Suabel es terrible y dudan mucho de poder volverla a emparejar con Robel. El rey, algo preocupado, ordena llamar a Ravicel y al encontrarse con este, lo informa de todo. Ravicel le responde que ya lo sabía. Esas son buenas noticias. El problema es Agiel. Ravicel le responde que duda mucho que Robel lo perdone, preguntándole al rey si recuerda lo que le aconsejó hacer en ese entonces. Pero a pesar de eso, decidió escuchar a otros, forzando a Agiel sobre la casa Van Crave. Le recomienda que no enfurezca a Robel, porque su poder es tan valioso como insustituible, y por cómo se dan las cosas, ahora solo tienen una salida. Al día siguiente, Robel se anuncia en el castillo, y el rey al verlo, nervioso, le agradece por su servicio, preguntándole qué es lo que desea. Robel le responde que solicita dos cosas. La primera es limitar la interferencia real en su familia, y su presencia como pariente en los procedimientos de divorcio de su hermano. Ravicel rápidamente entiende que los Van Crave quieren darle la espalda a la realeza, mientras que Robel continúa diciéndole al rey que aunque puede sonar grosero, el divorcio fue solicitado por la esposa de Suabel. El rey se sorprende, ya que eso podría tomarse como si la familia real quisiera convertirse en enemiga de los Van Crave. El resto de los nobles presentes le preguntan a Robel qué motivos tiene Agiel para pedir el divorcio, y Robel le responde que quiere casarse con otro hombre. Ravicel, al ver que el rey se encuentra conmocionado, decide intervenir y habla en su lugar, concediéndole lo que desea a Robel, aunque antes le hace una propuesta. Ellen, al verlo, le pregunta a su madre quién es ese hombre de corazón negro, y esta le revela que es el príncipe heredero, quien siempre ha tenido prejuicios en contra de su padre, aunque no entiende el por qué le dice villano de corazón negro. Ellen le responde que eso es porque es un hombre oscuro, ruin y rencoroso. Ravicel le deja saber a Robel que su familia es vital para la defensa del reino, por lo que le pide que le preste su fuerza en nombre del pueblo y no en nombre del rey. Sin embargo, Robel le responde que no puede tomar esa decisión porque él no es el jefe de la familia. Ravicel le responde que de ser así entonces participará en el arbitraje, por lo que podrán continuar esa conversación allá. Vuelve a agradecerle a Robel por sus servicios y luego de eso este se marcha, mientras que Ellen por su parte nota
ya que Ravicel está desprendiendo una aura oscura y le pregunta a su madre qué es eso. Origin le cuenta que hace muchas generaciones atrás hubo un rey muy parecido a Aguiel, quien buscó el poder de los espíritus y la invocó a ella para intentar controlarla. Eso provocó la ira de los espíritus, por lo que la familia real recibió una maldición. Desde ese entonces, la familia real celebra el Festival de los Espíritus cada año, suplicando por el perdón. Aunque con el paso del tiempo, los descendientes olvidaron qué fue lo que enfureció a los espíritus, lo que los orilló a realizar oraciones vacías, todos excepto una persona, quien cuestionaba el cómo creían que los espíritus los perdonarían con esas oraciones y plegarias vacías. Ese era su padre, quien desde pequeño siempre pensaba desde la perspectiva de los espíritus. Eso la enamoró, por lo que obligó a su padre a firmar un contrato con ella. Helen, algo decepcionada, le pregunta cuántos años tenía su padre en ese momento, y esta le revela que tenía 7, haciendo que Helen se sorprenda y piense que deben llamar al FBI. Mientras tanto, en el mundo de los humanos, se lleva a cabo el divorcio de Aguiel. El jurado, según las pruebas otorgadas por Robel, comenta que el divorcio se quiere llevar a cabo por ambas partes, pero la solicitante fue Aguiel. Esta se lo confirma, ya que después de todo, se casará con su prometido, quien por fin regresó para buscarla. Sin embargo, el juez le responde que ese compromiso ya fue anulado, pero esta no le importa, ya que Robel regresó por ella y su hija, aunque este les deja saber que eso es incorrecto, ya que él tenía 10 años en el reino de los espíritus, y Amil tiene 8 años. Además, tampoco es hija de su Abel, y esa es una declaración que la misma Aguiel realizó frente a la familia. Con todo esto dicho, el juez aprueba el divorcio, ya que Aguiel rompió los votos de matrimonio por su infidelidad y el derroche de dinero que violó el voto de apoyarse mutuamente. Aguiel se emociona al pensar que podrá casarse con Robel, ahora que está divorciada. Sin embargo, el juez le deja saber que tiene prohibido volverse a casar. Esta entra en pánico y le pregunta el por qué, pero repentinamente un sello mágico aparece debajo de ella y unas ataduras le dejan unas marcas. Las personas entienden que es el juicio divino de Baal, por lo que ahora Aguiel no podrá acercarse a ni un solo hombre. Esta desesperada corre hacia Robel en busca de ayuda, pero una barrera mágica la repele y este le recuerda que ya no puede acercarse a ningún hombre. Aguiel desesperada le ruega por ayuda a su padre, quien comenta que nunca imaginó que fuera tan necia y se disculpa públicamente por su hija, al igual que Ravicel. Finalmente, la sesión termina, dejando a la gordita en una profunda desesperación. Sin embargo, Origin, al verlo todo, se pregunta por qué ese joven se quedó callado y únicamente observó. Ahora vemos cómo en el castillo real, Robel se encuentra en la habitación de Ravicel, preguntándole si acaso todo salió como lo planeó. Este le deja saber que está bastante satisfecho. Ahora su terca hermana está prácticamente encarcelada y su padre tiene que asumir la responsabilidad, por lo que muy probablemente abdique pronto. Le revela a Robel que se enteró que tiene una familia y una muy hermosa hija, preguntándole si acaso no quiere conocer a su hijo. Este, enojado, le ordena dejarse de bromas, recordando que ya reclamó la recompensa prometida por el rey, y lo mejor es que se mantenga alejado de la familia Van Crave, aunque Ravicel le deja saber que se retirará por ahora, aunque Robel le recomienda que sea para siempre. Luego se teletransporta a su casa y enojado le ordena a Loren llamar a Alberto. Ahora en su oficina, Alberto se reúne con Robel, quien le comenta que aunque piense que está haciendo lo mejor para la familia, le advierte que no debe aprovecharse de sus debilidades, además de avisarle que ya no formará parte del servicio de su Abel, por lo que su trabajo queda suspendido. Alberto lo entiende y se despide de Robel, mientras que este no hace más que enojarse. Rato más tarde se reúne con su familia, donde su madre se levanta emocionada. Este se disculpa por haber estado mucho tiempo ausente, aunque su madre ya lo esperaba, ya que no quería casarse con esa mujer, e incluso cuando se fue a la batalla, comentó que quizás jamás volvería. Robel se sorprende al ver cómo su madre lo leyó completamente, y su madre le menciona que lo que nunca llegó a imaginar fue que esa mujer se aferrara a su hermano, aunque está contenta ya que se enteró que se deshizo de ella. Su Abel le ordena a Loren enviar todas las pertenencias de Aguiel al castillo real, además de preguntarle si acaso no ha visto a Alberto. Sin embargo, Loren no sabe cómo responderle a eso, aunque Robel le avisa a su hermano que lo retiró de su servicio y suspendió su empleo, advirtiéndole que Alberto tiene una lengua demasiado suelta y no debe confiar en él. Su madre le pide una explicación y Robel le revela que está casado con un espíritu y tiene una hija. Solo pocas personas saben sobre eso, y a pesar de eso, el príncipe Ravicel le pidió que permitiera que su hija conociera a su hijo. La familia real está maldita por los espíritus y no pueden interactuar directamente con ellos, pero ese maldito príncipe tiene
tiene el descaro de intentar utilizar a su hija para romper esa maldición. Loren entiende que Alberto intentó utilizar a Ellen como moneda de cambio, por lo que enojado le pregunta si quiere que se deshaga de él, porque este viejito no piensa dejar que nadie toque a su nieta. Aunque Robert le responde que no es necesario, porque eso iría en contra de los deseos de su padre, ya que Alberto siente que le debe una deuda de gratitud y tal vez compartió información a cambio de algo de ayuda con el tema de Aguiel. Abel se disculpa, ya que todo eso pasó por su incompetencia, aunque Robert le pide no afligirse, ya que al menos no deberá continuar ocultando a su familia. Justo en eso su madre le pregunta si acaso no piensa presentárselas. Y vemos como en el mundo de los espíritus, Ellen le pregunta a su madre si acaso no siente miedo, ya que conocerá a su suegra. Aunque Origin le responde que no es necesario, ya que si no le agrada, simplemente no volverá a verla. Ellen se da cuenta que eso es muy típico de su madre, y justo en eso, Robert las llama, y estas hacen acto de presencia. Este le presenta su familia a su madre, provocando que ésta se sorprenda. Origin le deja saber que está encantada de volver a verla, comentando que en ese mundo la conocen como la reina original y madre de todas las cosas. El diablo, si a esa suegra no le cae bien con todos esos títulos, definitivamente está loca. Además, también le presenta a su nietecita, la primera en la línea del trono del reino espiritual. Por su parte, Ellen se presenta muy formalmente con su abuela, mientras que esta se encuentra maravillada con la ternura de su nieta, quien heredará el reino espiritual. Le pregunta si puede decirle Abu, aunque Ellen se encuentra algo conflictuada, ya que siente que es demasiado pronto para tanta confianza. Aunque intenta complacerla, y tras un poco de intento, finalmente la llama abuela, haciendo que la anciana se emocione. Al abrazarla, Loren comenta que su nietecita es lo más bello del mundo. Ellen apenada lo llama abuelo, mientras que la madre de Robert le pregunta si acaso también la hace que la llame abuelo, y este le confiesa que cada vez que le dice abuelo se siente más joven. Rato más tarde, la familia se prepara para deleitarse con un dulcito. Ellen se encuentra encantada, aunque se pregunta si acaso su abuela los estará poniendo a prueba, por lo que decide comer con mucha delicadeza y elegancia. Su abuela se sorprende y les pregunta si acaso en el mundo de los espíritus también hay etiqueta, aunque Origin le deja saber que la verdad los espíritus no comen, por lo que seguramente Robert fue quien le enseñó, aunque este responde que tampoco fue él. La abuela emocionada le ofrece un bocadito en la boca, aunque Robert interviene ya que a ese paso Ellen no querrá cenar, provocando que su hija se ponga triste. Aunque ahora, hablando de un tema más serio, Abel le pregunta a su hermano si lo ayudará con la administración a la final. Este le responde que lo hará, pero no lo ayudará con los caballeros, además de avisarle que tampoco puede quedarse en el mundo humano, por lo que irá periódicamente. Su madre le pregunta el por qué, y Origin le explica que eso es porque sus poderes se hacen más fuertes cuando se encuentra en ese mundo, y el pasar mucho tiempo ahí podría hacer que su fertilidad convierta a todo ese reino en un bosque eterno. Su suegra se sorprende y le pregunta si acaso Ellen también es un espíritu de flores, aunque esta le deja saber que es un espíritu de los elementos. Estos no logran entenderla, por lo que la pequeña les explica que casi todo lo existente en el mundo está hecho con los elementos, y hay muchísimas formas para combinarlos, aunque estos no le entienden un calajo, por lo que Ellen mejor decide mostrárselos, convirtiendo un pedazo de carbón en un diamante. Estos tres se sorprenden al ver que el carbón puede convertirse en algo tan hermoso, y Robert les revela que ni siquiera él entiende muy bien el poder de su hija. Abel le pregunta si acaso entonces puede crear minerales a voluntad, y Ellen se encarga de demostrárselo creando una pila de lingotes de oro. ¡El diablo! Yo necesito una pequeña así, definitivamente. Sería magnífico. Imagina todas esas posibilidades. La familia se sorprende con esa cantidad de oro, y Ellen les avisa que si quieren pueden venderlo, aunque su abuela menciona que eso es muy imprudente ya que es demasiado valioso, y si se supiera causaría un gran alboroto, aunque Ellen toma el diamante y le da forma, comentando que entonces es un regalo para su abuela. Origin le pregunta qué hará con todo ese oro, aunque se hizo demasiado, por lo que se disculpa avisando que tendrá más cuidado. Robert le avisa a Abel que puede tomarlo para reparar el daño que causó a Aguiel, ya que todo eso podría ayudar muchísimo al pueblo. Este se lo agradece, aunque Ellen piensa que, al ser tan puro, podría causar un gran caos en el mercado, por lo que recomienda mezclarlo con algunas impurezas antes de venderlo. Loren le pregunta si está segura, aunque esta le pide que mientras le dé un gran pastel, no tiene ningún problema. Abel comenta que los poderes de Ellen son muy asombrosos, y Robert le responde que precisamente por eso no quiere que la familia real se entere de ellos. Su madre comenta que todo eso quedará en secreto. El detalle es que ahora deben justificar de dónde
proviene todo ese oro. Ellen les pregunta si acaso poseen alguna mina, porque ella puede encargarse de que todo provenga de ese lugar. Su abuela menciona que es una chica demasiado lista, y casualmente cuentan con una pequeña mina. Ellen se emociona, ya que puede encargarse de que esa pequeña mina produzca más, y así podrán justificar todo el oro. Su familia se encuentra sorprendida, comentando que es casi como una adulta, aunque eso es porque en realidad la enana es una reencarnada. Les avisa que si quieren ayuda con la administración, ella está disponible, aunque Robel interviene diciéndole que ya se está excediendo. Rato más tarde, Sobel le avisa a la servidumbre que por fin Agiel salió de esa casa, por lo que hay que celebrar tanto la expulsión de Agiel como el regreso de su hermano. Sin perder tiempo, celebran con un banquete y la gente lo pasa de lo lindo. Mientras tanto, por otra parte, Alberto se reúne con Ravicel, donde le avisa que lamentablemente no podrá continuar informándolo, porque Robel se dio cuenta y lo retiró del servicio del maestro Suabel. Ravicel ya lo esperaba, después de todo, es Robel, aunque le pregunta si llegó a hablar con la hija de este, porque de ser así tiene un último favor que pedirle. Regresando al banquete, Robel y Origin se despiden, avisándole que deben regresar al mundo espiritual. La abuela y Loren se lamentan de que se deban marchar tan pronto, pero sin perder tiempo les preguntan si Ellen puede quedarse. Robel le responde que sí, ya que Ellen no posee poderes como para que brote todo un bosque. Le pregunta a su hija si quiere quedarse, y esta, al darse cuenta que su padre lo que quiere es pasar más tiempo con su madre para hacer el frutifantástico, decide quedarse, y estos sin perder tiempo se marchan. Mientras tanto, la abuela, al ver que Ellen tiene demasiado sueño, le pide que vaya a acostarse, ya que ella la acompañará luego de darse un baño. Y rato más tarde, en la habitación, Alberto se escabulle a esta y despierta a Ellen para entregarle una carta. Al ver el sello, esta se da cuenta que se trata del príncipe, y es una invitación personal. Le pregunta a Alberto si acaso él odia esa casa, y este, frustrado, le responde que eso es imposible. Ellen le avisa que su padre está muy enojado, y aunque puede que esté intentando ayudar a esa casa, la verdad es que su padre y los demás lo ven como una intromisión. Su padre y ella son mitad espíritu, por lo que la familia real los considera invaluables. Sin embargo, desde su punto de vista, eso es molesto. Le deja saber que si la familia real no reconoce sus propios pecados, su ciclo de maldiciones nunca terminará. Olvidaron que fueron ellos quienes enfurecieron a los espíritus, y la forma en lo que lo hicieron se llama arrogancia. Le recomienda cortar todos sus lazos con el príncipe, porque si su padre se entera de lo que está haciendo, no saldrá bien parado, e incluso si lo excomulgan, el príncipe no moverá ni un dedo por él, por lo que si realmente siente algo de gratitud hacia esa casa, le recomienda que no la malgaste. Alberto se disculpa con ella, mientras Ellen le deja saber que está más que segura que su padre ya lo vio todo, y los está observando en ese momento. Alberto aprieta las nalgas, aunque Ellen le pide calmarse, ya que hablará con él para calmar las cosas, y le pide que le diga al príncipe que su padre se enojaría mucho, por lo que ella se niega a asistir, y tras quemar la carta, le da las buenas noches. Al día siguiente, mientras esta desayuna, sus abuelos se encuentran fascinados. Justo en eso, aparece su padre, y Ellen le pregunta si acaso disfrutó del tiempo con su madre. Este, sin pensarlo, le responde que sí, aunque luego le avisa que tienen algo de qué hablar. Ellen le responde que su tío Alberto rompió los lazos con el príncipe, por lo que le pide que lo reitere a su trabajo. Su padre la regaña, aunque Ellen comenta que sabe perfectamente que él también tiene algo que decir. Robert se pone nervioso, mientras que su madre, quien por cierto lo había olvidado se llama Isabela, le pregunta a qué se refiere. Ellen revela que su padre ya sabía que el príncipe le enviaría un mensajero, y por eso hizo que ella se quedara ahí a propósito. Isabela le pide una explicación, aunque Ellen le comenta que no hay mucho que explicar, simplemente su padre la está sobreprotegiendo, pero debe saber que el príncipe, ahora que sabe de su existencia, no dejará de molestarla, y aunque sabe perfectamente que la vio, le recuerda que quemó la carta sin siquiera abrirla, por lo que le sugiere que hable con Alberto. Al salir de la habitación, Loren menciona que su nietecita sí que es perspicaz, y de seguro él debe entender el significado de sus palabras. Robert le responde que lo sabe perfectamente, ya que quemó la carta antes de verla, por lo que no podrán investigar los vínculos de Alberto con el príncipe, y como no hay pruebas, pues Ellen se encargó de proteger a Alberto. Loren menciona que es el vivo retrato de su padre, aunque Robert le responde que el problema es ese sujeto. Y ahora vemos que en el castillo real, Ravicel sonríe al enterarse que Ellen quemó la carta sin leerla. Alberto se despide, ya que ese era su último trabajo, mientras que Ravicel se encuentra extasiado, ya que el movimiento de esa pequeña lo tomó por sorpresa, y eso no hace más que se obsesione con ella.
y está seguro que ella debe tener una respuesta del por qué la familia real no puede hacer contrato con los espíritus, pero se encargará de que le revele esa respuesta. Rato más tarde, Robel manda a llamar a Alberto, y al reunirse con este, le pregunta qué ha pasado con el príncipe Ravissel. Este le deja saber que cortó todo lazo con él. Robel le comenta que quizás haya pensado que estaba haciendo lo mejor para la familia. Sin embargo, al hacer lo que hizo, únicamente puso a su hija Ellen en la mira de la realeza. Pese a eso, esta le pidió que hablara con él, o de lo contrario, no volvería a hablarle. Le revela que Ellen quemó la carta sin leerla, por lo que debido a eso no hay ninguna evidencia, haciéndole entender a Alberto que su hija lo salvó. Ella y su padre le informa que lo reintegrará al grupo con su Abel, haciendo que Alberto se sorprenda, mientras que Robel continúa diciéndole que aunque lo reintegre, no significa que confíe plenamente en él, por lo que lo mantendrá vigilado. Y al marcharse de la sala, Alberto recuerda cómo fue salvado en el campo de batalla por el padre de Robel, pero debido a eso perdió la vida. Por eso siente que debe dar lo mejor para pagar su deuda, y pensó que al tener lazos con la realeza lograría algo, pero estaba equivocado. Mientras tanto, por otra parte, Ellen se encuentra comiendo con sus abuelos, cuando Robel llega para avisarle que ella habló con Alberto, aunque esta lo ignora de la manera más fría. Este le pide que por favor le preste atención, ya que ya habló con Alberto. Sin embargo, Ellen le avisa que debería hablar con todo el personal e informarle sobre las cosas que molestan a los espíritus, ya que de esa manera no cometerían el mismo error que cometió Alberto. Su padre entiende que tiene razón, por lo que Ellen le avisa que mientras reconozca sus errores, no estará enojada con él. Los abuelos se ríen y se preguntan quién demonios es el padre, mientras Ellen continúa regañándolo, porque aunque lo hizo por su bien, al utilizarla causó daños colaterales, por lo que espera que pueda avisarle cuando quiera utilizarla como excusa. También le pide que le ayude a pensar cómo lidiar con ese villano de corazón negro, o sea, el príncipe Ravissel, llamándolo envidioso y rencoroso. Robel se echa a reír y le dice que lo describió tal y como es, aunque Ellen lo jode diciéndole que él también es de corazón negro. Sus abuelos se echan a reír, mientras que Robel le avisa que le duele todo lo que le dice. Rato más tarde, el abuelito Dime Tú se encarga de decirle a la servidumbre que deben darle su mejor servicio a su querida nieta Ellen. Y al terminar de contar, la servidumbre va a esconderse rápidamente, o sea, están jugando al escondite. Ellen, sin perder tiempo, sale en su búsqueda, aunque el anciano y la servidumbre no son tan pendejos, por lo que esquivan cada uno de sus movimientos, provocando que Ellen se enfurezca, ya que por más que busca, no encuentra ningún condenado, provocando que se entristezca. Y su abuelito, al ver esto, le ofrece sus servicios como el mejor detective, y el desgraciado le muestra a Ellen el escondite de toda la servidumbre. Robel tampoco quiere quedarse atrás, por lo que también ofrece sus servicios, y también se va de lengua floja, revelando los escondites de toda la servidumbre. El diablo, esta gente sí se toma bien en serio su papel. Hasta de ninjas se metieron. Al terminar el juego, Ellen le avisa a su padre que él no era parte del juego, haciendo que su padre se sienta mal, pero a esta no le importa, y le pide a la servidumbre que vuelvan a jugar, pero sin la interrupción de su padre. Rápidamente vuelve a contar, mientras que Robel le pide que la deje participar, aunque la condenada Ellen no hace más que ignorarlo. Habría sido yo y me meten un chancletazo. Los abuelitos, al observarlo, comentan que la presencia de Ellen los llena de alegría, y al atardecer, al terminar de jugar, Ellen se despide de su abuela y de su abuelito postizo, mientras que su tío Abel le deja saber que siempre será bienvenida. Antes de marcharse, Ellen también se despide de Alberto, quien le da las gracias por todo lo que hizo por él. Sin embargo, este le responde que no es para tanto, y se despide dándole un beso en la mejilla, al igual que con su tío Abel. Aunque Robel le pide que se adelante, ya que tiene unos asuntos que resolver con su Abel. Y ahora, en un cambio de escena, estos se preguntan cómo deberían manejar la situación con esos lingotes de oro, porque pueden utilizar la mina, pero antes necesitarán una inspección. Aunque cambiando un poco el tema, Abel le deja saber a su hermano que desde que llegó a su vida, siente que la suerte le ha cambiado. En eso, Robel le pregunta quién es exactamente su misteriosa amada, y Abel le confiesa que es una mesera del restaurante del pueblo. Le avisa que su nombre es Aria, y el nombre de su hija es Rafilia, quien tiene más o menos la misma edad de Ellen. Lawrence le recomienda que debería llevar a la casa cuanto antes a Lady Aria, y Abel le pregunta por qué tienen tanta prisa, a lo que estos le revelan que actualmente Ellen es la única heredera de los Bancrave. Sin embargo, también es la única heredera del reino de las hadas, y si la familia Bancrave no tiene herederos legítimos, está obligada a informarle a la realeza, y está seguro que una vez que Ravissel tome el trono, se encargará de hacer lo posible, de emitir un decreto real y comprometer a Ellen con el príncipe. Abel comenta que normalmente después de divorciarse se tienen que esperar 3 años para volver a casarse, pero su divorcio con Agiel fue algo especial, por lo que puede casarse en medio
inmediatamente. Lawrence le avisa que entonces lleve a su pareja lo más rápido posible, y este acepta, mientras que en el castillo real, Ravissel sonríe mientras observa a su hijo. Al día siguiente, a la casa de los Van Crave, llega Arya y su hija. Suabel les da la bienvenida y les presenta a su hermano. Robel se presenta, aunque con algo de desinterés, mientras vemos que Arya parece estar cautivada con este. Robel toma su camino, mientras que Arya continúa mirándolo, pero luego se marchan para presentarle al resto de la familia. Y mientras se acomodan en la casa, al encontrarse en la habitación, esta observa cautivada a Robel. Aquí está pasando algo sospechoso. ¿O la Arya ya fue noviecita de Robel? ¿O se enamoró a primera vista? Hay que seguir viendo. El día transcurre con normalidad, aunque en cierto punto del día, al toparse nuevamente, Robel mantiene su mirada hacia otro lado, mientras que Arya aprieta sus manos. Mientras tanto, en el reino de los espíritus, Ellen menciona que su papá está ayudando mucho a su tío Suabel, aunque la reina Origin no se ve muy contenta que digamos, ya que su querido Robel se encuentra con mucha compañía femenina. Ellen le recuerda que está ayudando a su tío, aunque justo en eso, Robel se reúne con ellas, y Origin demuestra su descontento. Este le pregunta qué le ocurre, y Ellen le revela que su madre está resentida porque estuvo rodeado de alcohol y mujeres. Robel le avisa que a él tampoco le gusta, pero no tenía otra opción. Él estaba intentando evitarlas. Origin le avisa que lo sabe, pero últimamente no hace más que salir a beber. Robel le pide disculpas y le deja saber que pasará más tiempo con ella, y tras un rato de persuasión logra convencerla, aunque a Ellen le da sueño y se despide, pero su padre la detiene para avisarles que la fecha de la boda de su hermano ya fue decidida y probablemente asista a la familia real, por lo que le pide directamente a Ellen que se quede en el mundo de los espíritus. Esta acepta porque no tiene muchas ganas de ver a ese hombre. Origin le pregunta si ella tiene que ir y Robel le avisa que tiene que encargarse de que todos sepan que ya tiene pareja, aunque detesta la idea de que otros hombres tengan que verla. Y Ellen, al notar que ya se están poniendo muy chocolatosos, mejor se larga. Al día siguiente, Robel confirma que la familia real sí asistirá a la boda, o sea que a pesar de todo el desastre que hizo Aguiel, tienen el descaro de asistir. Robel le avisa que su hija no participará para evitar problemas, y Suabel le deja saber que está de acuerdo, aunque sabe que Loren y su madre estarán decepcionados. Justo en eso, a la habitación, ingresa Arya para llevarles el té, porque esta le insistió a Loren que le permitiera hacerlo. Suabel le recuerda que ya no tiene por qué hacer esas cosas, aunque esta le pide que solo se lo permita por última vez, y mientras sirve el té le echa una buena ojeada a Robel. Este se lo agradece muy indiferente, mientras que esta se queda observándolo. Suabel le pide el suyo, y al entregárselo, este le avisa que ya se puede retirar, mientras que esta continúa observando embobada a Robel. Aunque por su parte, Origin se encuentra encabronada, preguntándole a Ellen qué le gustaría más, incendiar el mundo o ahogarlo. Ellen desesperada le pide a su madre que se calme, ya que esa mujer se casará con Suabel, por lo que duda mucho que se vaya tras su padre. Origin le pregunta a Ellen si acaso esa mujer no es muy atractiva, pero esta le deja saber que ella es un 5, mientras que su mamá es un 10. O sea, ella no tiene competencia, aunque ambas notaron que está mirando mucho a Robel, pero están seguras que ya este debió darse cuenta, y está haciendo lo posible para evitarla. Al día siguiente, los invitados llegan a la iglesia, mientras que Robel y Origin se ponen en marcha, y al aparecer en la sala de los novios, Arya se sorprende al ver que está acompañado. Robel se disculpa por no haberla presentado antes, y le avisa que ella es su esposa, mientras que Arya se nota intimidada. Ellen se da cuenta, y espera que al ver eso, intente evitar continuar viendo a su padre. Rato más tarde, en la ceremonia, Robel le avisa a Origin que los que se encuentran arriba es la familia real, el primer príncipe Gadiel, el segundo Razel y la primera princesa Celi, además del recién coronado rey Ravissel y la reina Laral. Ellen por su parte nota que no solo Ravissel desprende esa oscuridad, sino que también el resto de su familia. Suabel y Arya avanzan hacia el altar, aunque esta no se ve muy contenta que digamos. El sacerdote pregunta si juran amarse por toda la eternidad, y ambos lo juran. Sin embargo, cuando Arya está por firmar, algo se lo impide. Robel y Origin se dan cuenta, al igual que Ellen. Sin duda alguna, ese es el juicio de Val. Ravissel sonríe, ya que también lo notó, y Ellen piensa rápidamente qué pueden hacer, ya que si los demás descubren que fue juzgada por la diosa, anularán inmediatamente el matrimonio, y comenzará a correr el rumor de que los Van Crave fueron abandonados por la diosa. Se pregunta cómo puede hacer para distraer a toda la gente, y se le ocurre la brillante idea de aparecerse en el lugar y hacer una lluvia de diamantes.
padres, consiguiendo así su objetivo. Las personas piensan que la casa Van Crave está siendo bendecida, aunque Rubble y Origin saben perfectamente que se trata de Ellen. Ravicell le comenta a su hijo que esa casa está bendecida por los espíritus. Ellen, satisfecha, decide marcharse, aunque antes de hacerlo, es descubierta por Gadiel, quien queda flechado nada más observarla. Su padre le comenta que lamentablemente ellos están malditos, por lo que no pueden ver a los espíritus, y deben depender de la familia Van Crave. Gadiel lo entiende, y cuando se voltea en busca de Ellen, ya esta no se encuentra, mientras que Origin le avisa a Rubble que ya Ellen regresó al mundo de los espíritus, y este se alivia, aunque piensa darle un gran sermón. Rato más tarde, mientras caminan por los pasillos, Rubble nota a Ravicell y le pide a Origin que los deje solos. Esta se retira, y al acercarse a Ravicell, este le pregunta por qué no está su esposa y su hija. Rubble le miente, comentando que no se sienten muy bien, aunque Ravicell le pide que no le mienta tan obviamente. Sabe perfectamente que lo hizo a propósito, y le comenta que su hermano se casó con una mujer bastante peculiar, dándole a entender a Rubble que se dio cuenta que la diosa Val no aprobaba ese matrimonio. Sin embargo, Rubble, manteniendo las apariencias, le comenta que su hermano Suabel consiguió una muy buena mujer, y es alguien bastante afortunado. Ravicell se ríe, mencionando que es un hombre con suerte, y antes de marcharse le avisa que espera verlos a él y a su hija en su castillo dentro de una semana, porque quiere presentarle a sus hijos. Mientras tanto, por otra parte, la mujer de Suabel comienza a quitarse sus vestiduras y nota que tiene una marca en sus muñecas. Justo en eso, Rubble y Origin ingresan a la sala. Este se encuentra encabronado y le ordena a la servidumbre salir de ahí. Al hacerlo, este le pregunta a su cuñada qué demonios significa eso, aunque al notar que ni esta lo sabe, le avisa que la familia real está apuntando a su hija por su culpa, ya que fue juzgada por la diosa Val. Y lo peor del caso es que los reyes se dieron cuenta por sus propios ojos. Rubble se enfurece, sin embargo, Origin le pide que se calme un poco, ya que está yendo demasiado lejos. Entiende perfectamente que su enojo proviene del amor que le tiene a ella y a su hija, pero debe entender que solo tuvieron mala suerte. Pero no debe preocuparse por eso, después de todo, su hija es Ellen, y está segura que logrará hacer algo que ni siquiera ellos pueden imaginar. Luego se dirige a su cuñada, preguntándole si acaso ella estaría dispuesta a sacrificar su hija por un desconocido. Esta le responde que jamás sacrificaría a su querida hija, y Origin le responde que entonces debe entender el enojo de su esposo, ya que la familia real está apuntando a su hija, y prometieron guardar silencio de lo ocurrido siempre que les entreguen a Ellen. Arya le pregunta a qué se refieren, y Origin le explica que firmó un falso juramento en el registro de las diosas, al escribir su nombre pensando en alguien que no era Suabel. La cicatriz de espinas que tiene en su muñeca significa el juicio divino de Val, la prueba de su pecado por haber mentido ante las diosas. Rubble enojado le pregunta si acaso no ama a su hermano, y Arya desesperada le responde que no es así. Este le grita que no le mienta, aunque Origin le pide que se detenga, y observa que la cicatriz aún es muy tenue, lo que significa que verdaderamente sí ama a Suabel, y le avisa a Arya que esa es una advertencia de su hermana Val, por lo que le recomienda no desviarse y amar a Suabel con todo su corazón, o de lo contrario, caminará hacia la ruina. Al usar su magia, oculta la cicatriz del juicio, avisándole que nadie más podrá ver la marca, a excepción de ella, y una vez que verdaderamente ame a Suabel con todo su corazón, esa marca desaparecerá. Rubble le deja muy claro que no puede contarle sobre eso a nadie, ni siquiera a Suabel, y Arya promete no hacerlo, mientras que en el mundo de los espíritus, Ellen observa todo, lamentándose porque pensó que por fin su tío Suabel sería feliz con Agiel fuera del camino. Pero ahora es el momento de hacer reconocimiento, por lo que se pone en marcha, mientras que por otra parte, Gadiel continúa pensando en Ellen. Le pregunta a su padre el por qué la familia real no puede hacer contratos con los espíritus, y su padre le responde que eso va mucho más allá, ya que ni siquiera pueden acercarse a ellos, y es un misterio que viene de generaciones atrás, aunque aún así conseguirá su deseo. Por otra parte, Arya se encuentra devastada, pensando qué debería hacer. Le dijeron que no le podía contar a Suabel, aunque no sabe si hacerlo. Justo en eso, Suabel ingresa a la habitación y le pregunta a su amada si se encuentra bien, ya que la ve pálida. Esta se disculpa por haberlos hecho esperar y le pregunta si puede quedarse un poco más en ese lugar. Suabel le responde que no debe preocuparse, y esta, con más determinación, intenta decirle algo, mientras que por otra parte, Ellen se pone en marcha con su investigación en la biblioteca del mundo de los espíritus, donde es interrumpida por el asistente Vint, quien le pide que deje todo ese desastre o sus padres se van a enojar. Sin embargo, Ellen le responde que no pueden enojarse con ella porque está haciendo reconocimiento
reconocimiento. Bint, al entender que no va a hacerla cambiar de opinión, le pide que por lo menos le pregunte para que la puedan ayudar. Y Ellen acepta su ayuda y le pregunta si sabe sobre la maldición de los espíritus de la familia real, ya que puede ver en ellos una especie de humo negro. Bint se sorprende al ver que ya es capaz de verlo, mientras que Ellen le avisa que cuando le preguntó a su madre, le dijo que era una maldición de los espíritus. Este le responde que lamentablemente no sabe mucho, y además ella aún es muy joven como para escuchar esa historia, aunque Ellen le responde que no piensa quedarse ignorante y continuará haciendo su reconocimiento. Bint le pregunta ¿reconocimiento de quién? Y esta le revela que está investigando al príncipe Ravicel, quien aprovechó las debilidades de la familia Van Crave para convocar a su padre y a ella al castillo. Al escuchar esto, Bint desata su furia, comentando que esas malditas ratas nunca aprenden, aunque luego se controla, mientras Ellen le avisa que ya sabía que sabía algo, y le ordena que le cuente. Y este resignado decide contarle la verdad, revelando que todo ocurrió durante la tempestad de los monstruos hace 200 años. El rey de esa época acudió a los espíritus de manera arrogante, exigiéndole a la reina espíritu que acudiera para revertir su desventaja. Obviamente los espíritus no responderían a una petición tan grosera, lo que hizo que el rey enfurecido rompiera un tabú. Ahora en un cambio de escena, Ellen se encuentra en su habitación perdida en sus pensamientos, recordando lo que le contó Bint. En eso sus padres entran a su habitación y se disculpan por llegar tarde, aunque al ver que Ellen se encuentra algo extraña, le preguntan qué le ocurre, y esta les revela que ella sabe todo. Su madre le responde que no le contó porque ella es alguien muy bondadosa y seguramente intentaría romper la maldición de los reyes. Sin embargo, Ellen le responde que ella no es tan bondadosa y no puede perdonar el pecado que cometió la familia real, ya que le parece muy descarado el cómo viven ignorando por completo su propio pecado. Robel le pide disculpas a su hija, aunque esta le responde que no tiene por qué disculparse, ella también es mitad humana, y también están su abuela, el abuelo, su tío Suabel y Alberto. Ella ama a todos los Van Crave, es la hija de un humano y de un espíritu, lo que la hace sentir muy orgullosa, pero no piensa perdonar a la familia real, quienes son ignorantes de sus pecados y aún así pretenden robar el poder de los espíritus. Robel se enorgullece y salta a abrazarla, aunque Ellen lo detiene, y luego les avisa a sus padres que es momento de contraatacar. Les pregunta qué fue lo que ocurrió después de que hablaran con Arya, y Origin le revela que Arya fue y le confesó su pecado a Suabel por voluntad propia, a pesar de que Robel le había dicho que no, lo que provocó que Suabel cancelara la recepción a la mitad, y se armara un gran alboroto. Su padre comenta que él, llevado por la rabia, avisara que no volvería en un tiempo, aunque su abuela y Loren querían verla. Ellen lo lamenta y le pregunta a su padre si podrían ir a ver a su abuela y a su abuelo cuando su tía Arya no se encuentre. Este le responde que eso va a ser complicado porque ya declaró que no iría, aunque después de que la enana le forma un berrinche, su padre sin más opciones la lleva a la casa de los Van Crave, y cuando su abuela la ve, esta salta a abrazarla. Su abuelo postizo se alegra de volverla a ver, mientras que su abuela lamenta, ya que todo debería comenzar a marchar bien, pero resultó mal. Justo en eso, Suabel y Arya ingresan a la sala, y Ellen se presenta con ella, aunque Arya le voltea la cara, pero Suabel le ordena comportarse con respeto, y luego le pregunta a Robel si acaso fue para hablar con Arya, pero este le responde que está ahí por petición de Ellen, quien es la que quiere hablar con ella. Arya le pregunta qué quiere decirle, y Ellen le responde que está ahí para advertirle. Suabel, por su parte, le dice a Arya que aunque Ellen tiene la misma edad de su hija, Ellen no es una niña común, por lo que es mejor que escuche muy bien sus palabras. Arya acepta, y Ellen le avisa que su madre ocultó la cicatriz por aprecio a su tío Suabel. Sin embargo, lo que hizo estuvo muy mal, porque le contó a pesar de las advertencias. Esta le responde que lo hizo porque lo ama, aunque Ellen le responde que eso es mentira, lo hizo porque buscaba su perdón, porque estuvo pensando en otro hombre mientras estaba a punto de casarse, lo que la llevó a que su tía Val la juzgara. Arya le pide que vaya directo al grano, y Ellen le cuenta que debe tener cuidado y eliminar los pensamientos impuros hacia su padre, quien es indispensable para ese reino. Por esa razón, la familia real ansía quedarse con la familia Van Crave, ya que están bendecidos por los espíritus. La familia real se presentó a su boda para determinar si valía la pena el mantenerla con vida, y aún así ella fue y se presentó como un obstáculo por su propia voluntad.
humanidad. Y si ella representa una amenaza para los Bancrave con la bendición de los espíritus, no harán más que eliminarla. Arya entra en pánico, mientras que la abuela le comenta que es normal que las mujeres se enamoren de Robel nada más verlo, por lo que es muy natural que a ella también le pasara. Sin embargo, no tomó en cuenta los sentimientos de su Abel. Arya le responde que ella ama a su Abel, y Ellen le responde que si eso es así, entonces lo mejor es que deje de tener pensamientos impuros por su padre, lo cual solo hará que su vida corra peligro, porque si intenta algo, tanto madre como hija no tendrán piedad de ella, y la destruirán lento, pero seguro. Y con una sonrisa, le pide que se prepare. Arya termina por desmayarse, mientras que Origin desde el mundo de los espíritus observa todo. Rato más tarde, su Abel se disculpa con Ellen, aunque esta le pide que no se preocupe, fue ella quien quizás no debió ser tan dura. Sin embargo, su Abel le responde que fue ella la causa por la que su familia no se desmoronó, por lo que está completamente agradecido. En eso, Ellen le pregunta a su padre si ahora tienen que presentarse al castillo, y Robert le responde que lamentablemente sí. Su abuela se emociona, por lo que manda a las costureras a fabricarle un nuevo vestido, y sin perder tiempo se ponen en marcha. Su Abel le pide disculpas a su sobrina, comentando que su madre siempre quiso tener una niña, y ahora no puede evitar emocionarse con hacerle un vestido. Ellen lo entiende, por lo que en ese caso ella tampoco piensa quedarse atrás, y llama a los artistas del maquillaje, porque hará que su tío sufra el mismo destino. Le pide a su padre que lo sujete, porque es momento de embellecer a su Abel. Y un rato más tarde, este se ve como 20 años más joven. Ellen comenta que seguramente con lo apuesto que se ve ahora, Arya ya no volteará a ver a ningún otro hombre, haciendo que su padre entienda que por eso lo hizo, felicitándola por su maravillosa idea. Así que ya saben, chicos, pónganse bonitos y gorditos. Por otra parte, Gadiel no puede dejar de pensar en Ellen, sintiendo que definitivamente lo que vio fue un espíritu. Aunque en eso su padre lo llama, avisándole que debe alistarse, porque pronto Robel y su hija llegarán al castillo, y quiere que los conozca. Mientras tanto, por otra parte, la abuelita chocha está encantada por ver cómo a Ellen le queda el vestido, y le dice a su hijo que, pues, él también se ve bien. En eso, Lawrence llega para informarles que ya el carruaje está listo, aunque Robel les revela que piensa utilizar la teletransportación para ir más rápidamente. Sin embargo, Ellen sabe perfectamente que se quiere teletransportar porque es mucho más fácil huir de esa manera y así no dejar al cochero atrás. Su madre y su hermano le desean buena suerte, mientras que Origin en el mundo espiritual espera que todo salga perfecto. Y al llegar al castillo, Robel se encuentra quejándose porque definitivamente no quiere entrar, aunque Ellen le pide entrar de una buena vez para terminar rápidamente con todo. Su padre nota que está bastante emocionada y le pregunta el por qué, y esta le revela que la verdad es que siempre quiso hablar con ese villano de corazón negro. Su padre siente un mal presentimiento, y los guardias al verlos abren rápidamente la entrada, preguntándose quién es la chica que va con el héroe Robel. Al reunirse con Ravicel, Ellen puede notar de mejor manera el aura oscura que desprende, aunque de igual manera se presenta muy formalmente. Ravicel le responde que tenía muchas ganas de conocerla, comentando que se parece mucho a su padre, y Ellen le responde con todo respeto si acaso eso es un insulto, provocando que Robel abrace a su hija y ruega que salga rápidamente de su fase rebelde. Aunque Ellen le pide que deje de hacer el ridículo, Ravicel sonríe y les pide que tomen asiento, mientras se disculpa por el compromiso con Agiel, dejándole saber que esa fue una decisión de su padre. Aunque ahora ninguno de esos dos se encuentra en el castillo, porque Agiel, quien causó todo el problema, y su padre, quien asumió la culpa y abdicó, fueron enviados a una finca lejana, y duda mucho que regresen. Ellen piensa que ese hombre tiene el corazón bien podrido, como para utilizar los errores de su hermana para deshacerse de su padre. Ravicel continúa comentando que su Abel también está viviendo en desgracia, y jamás imaginó que su segunda esposa sería igual que su hermana. Robel le pregunta a qué se refiere, y Ravicel le responde que los nobles no están dejando de hablar sobre ese tema. Ellen le pregunta el por qué se están esparciendo esos rumores, aunque Ravicel le responde que ese no es un tema para hablarlo con una niña pequeña. Sin embargo, Ellen le responde que eso es mentira, porque él lo mencionó sabiendo perfectamente que ella lo entendería. Ravicel sonríe y entiende cómo esta pequeña niña logró persuadir a Alberto, mientras Ellen le deja saber que es bastante retorcido por haberse aprovechado de la buena voluntad
de Alberto hacia la familia Van Crave. Le revela que habría sido mucho mejor convertirlo en un doble agente, aunque decidió no hacerlo, porque no sabe lo que piensa su tío Alberto, y no le pareció un personaje hecho para el espionaje. Ravissel sonríe confesando que supera sus expectativas, y felicita a Robel por haber criado tan bien a esa niña. Le comenta a Ellen que seguramente ya debe saber el origen de los rumores sobre la nueva esposa de su Abel, y esta le responde si acaso la está poniendo a prueba, porque sabe perfectamente que quiere utilizar esos rumores para negociar con su padre. El detalle es que ya esos rumores se difundieron, y si esa era su carta para negociar con su padre, duda mucho que la haya usado él, por lo que debió haber sido la reina, porque una mujer notaría la forma en la que Arya miraba a su padre, y entre eso y la recepción cancelada a la mitad del evento, seguramente se dio cuenta de algo. Además, no cualquier persona puede esparcir rumores sobre una familia ducal como los Van Crave, lo que significa que el origen del rumor proviene de la nobleza o de un poder mayor, por lo que sus deducciones indican que fue la reina. Ravissel se emociona al escucharla, comentando que él jamás mencionó la sentencia. Ellen le pregunta a su padre a qué se refiere, aunque este se hace el loco, y Ravissel les avisa que se refiere a la marca de espinas que le apareció en su muñeca, al igual que pasó con Aguiel, y aunque intente ocultarla, tarde o temprano la alcanzará. Sin embargo, los chicos se hacen los locos y le responden que ellos jamás vieron una cicatriz así, y Ellen, al dirigirse a su padre, le menciona que la realeza debe odiarlos, porque de otro modo sería impensable que difundieran rumores tan absurdos. Su padre le responde que tiene razón, es bastante desagradable, por lo que mejor se marchan de ese lugar, aunque antes de hacerlo, Ravissel los detiene, porque su charla aún no ha terminado. Se disculpa por haber hablado en base a suposiciones, y les comenta que le dirá a la reina sobre el error que cometió. Ellen le pregunta si está seguro de eso, porque eso dejará a la realeza como los que comenzaron el rumor. Ravissel lo lamenta y le pregunta si acaso quiere que eso continúe así, a lo que Ellen le responde que eso es lo que él quería. Después de todo, fue su carta de negociación con su padre. Ravissel se sorprende y le pregunta si no le gustaría convertirse en su hija, y Robel enojado le recuerda que le advirtió que no se metiera en su familia. Por su parte, Ellen rechaza su oferta, porque su padre es el único padre que necesita. Ravissel lo lamenta y les avisa que quiere presentarle a sus hijos, aunque Robel le responde que eso no es necesario. Sin embargo, Ravissel de igual manera los manda a llamar, mientras le avisa a Ellen que seguramente les agradarán, porque son bastante populares entre las chicas de la nobleza. Ellen le responde que seguramente es por el dinero y el estatus, y Ravissel le responde que tiene razón, aunque esos son los padres, porque las jóvenes están encantadas con ellos, ya que son bastante guapos. Sin embargo, Ellen le responde que en cuanto a belleza, ella toma la referencia de su padre y de su madre, por lo que se despide y le dice a su padre que se vayan. Ravissel suspira y le pregunta a Robel qué clase de hija tiene, y este le responde que su hija lo supera a ambos por mucho. Sin embargo, en eso, los hijos de Ravissel ingresan a la habitación, y este sin perder tiempo los presenta: Raziel, el menor de 9 años, y Gadiel, el de 12. Gadiel, al volver a ver a Ellen, se maravilla, y esta de igual manera lo hace al ver la sombra que se cierne sobre ellos. Ravissel le pregunta si acaso está algo tímida, sin embargo Ellen se nota asustada al ver cómo los espíritus alrededor de la realeza le ruegan por su ayuda. Gadiel intenta acercarse para preguntarle si está bien, pero Robel le pide que se eche para atrás. Ravissel le pregunta qué es lo que sucede, y Robel le responde que por esa razón no quería que los conociera. Ravissel no logra entenderlo, y al acercarse más a ellos, Ellen observa cómo los espíritus claman por su ayuda. Temerosa, comienza a gritar, alborotando a los espíritus alrededor de la realeza, quienes en un momento notan la presencia de esos espíritus, y un recuerdo de cómo el antiguo rey le ordenaba a la reina de los espíritus entregarle su poder para derrotar a los monstruos de las tormentas. Pero al ver que esta no abría sus puertas, el rey ordenó usar a los magos espirituales como carnadas para atraerlos. Los espíritus rápidamente intentaron ayudarlos, pero cayeron en la trampa, y el rey ordenó sacrificar a los espíritus. Ellen observa horrorizada todo lo que había ocurrido, mientras Raziel, sin poder soportarlo, acaba desmayándose. Gadiel y Ravissel continúan viendo el recuerdo de cómo el rey sacrificaba a los espíritus para hacer que la reina de estos le concediera su poder. Los espíritus descontrolados continúan pidiéndole ayuda a Ellen, aunque Robel se encarga de repelerlos, pero decide retirarse porque de lo contrario, ellos también enloquecerán. Ravissel le pregunta qué demonios es todo eso, y Robel le pregunta cómo demonios aún no puede entender que esa es la maldición espiritual de la familia real. A Ellen le cuesta respirar, por lo que Robel se la lleva de ese lugar, mientras que Ravissel por fin comprende que se trataba de una maldición, y debido a la carga acaba desmayado. En el reino espiritual, Origin se acerca a su hija y le avisa que debe
calmarse, porque ya está a salvo. Robel, preocupado, le pregunta si estará bien, y su esposa le responde que aunque tiene un poco de fiebre, se repondrá rápidamente. Robel se lamenta por haberla llevado al castillo, ya que fue muy pronto para ella, aunque notó que parecía que los de la realeza también podían ver la maldición. Origin le responde que eso fue por Ellen. Las almas de los espíritus, al notar que era la hija de la reina, le suplicaron por su ayuda. Por otra parte, Ravizel se despierta preocupado por sus hijos, aunque los doctores le avisan que aunque están inconscientes, se encuentran ilesos, y lo mejor es que él también descanse. Así pasó el tiempo, y mientras que en las calles celebraban el Festival de los Espíritus, la familia real, como ya es costumbre, se reúnen para dar sus plegarias. Gadiel se queda mirando la piedra, mientras que su hermano lo llama para que se retiren, y le pregunta si acaso sus plegarias realmente le llegarán a los espíritus, porque se las ofrecen cada año en el Festival de los Espíritus, y nada ha ocurrido en 200 años, lo que lo hace incapaz de entender por qué aún no los han perdonado. Además, ellos tampoco tuvieron nada que ver con lo que pasó en ese entonces. Esto le hace preguntarse a Gadiel el por qué los espíritus evitan a la familia real. Esa respuesta estaba escrita en un antiguo tomo en una habitación oculta descubierta hace poco, lo que verdaderamente hizo a la familia real, la crueldad hacia los espíritus y lo que eso despertó. Pero ahora lo entiende. En esa tumba fue donde todo ocurrió, la tragedia de hace 200 años. Los humanos olvidaron el por qué rezaban y olvidaron su arrepentimiento, lo que provocó que en los espíritus solo quedaran cicatrices y rencor. Sabiendo esto, Gadiel entendió lo que es el arrepentimiento y fue consecutivamente a ese lugar. Así llegó otro festival de los espíritus, y cuando todos se marcharon, él se quedó preguntándose cómo se encontrará a Ellen, y desea el poder volver a verla una vez más, porque quiere disculparse con ella, esperando algún día en el que los espíritus y ella lo perdonen. Y al marcharse del lugar, vemos como Ellen se encuentra detrás de la roca, llorando desconsoladamente. Tiempo después, Origin le cuenta a Ellen que los grandes espíritus quisieron que los humanos entendieran el alcance de sus pecados, por lo que lanzaron un hechizo sobre el rey para que pudiera oír los lamentos de las almas. Y aquel rey escuchó esos gritos hasta el día en el que murió. El hechizo fue lanzado solo sobre ese rey, y nunca estuvo destinado a pasar a sus descendientes. Sin embargo, las almas de los espíritus, sin lugar a dónde ir, maldijeron la sangre real y se aferraron a ella, y es por esa razón que la familia real continúa maldita. Ellen lo lamenta, mientras que Origin le revela que sabe perfectamente que fue al Festival de los Espíritus. Ella la conoce y sabe perfectamente que se preocuparía, sufriría y trataría de romper esa maldición. Por esa razón, nunca le contó eso antes, aunque Ellen le deja saber a su madre que ella quiere liberar a esas almas atrapadas de su dolor, humillación, sufrimiento y rabia. Le pregunta a su madre si tiene el poder para poder hacerlo, aunque esta le responde que eso es muy difícil, porque ya debería saber cómo los humanos rezan mecánicamente en el Festival de los Espíritus. Todo es únicamente apariencia, sin reflexión y sin arrepentimiento. Por esa razón, aún no han sido perdonados. Y aunque ella se casó con Robel, no es la mejor para decirlo, pero lo mejor es que no intente cargar con las penas de los humanos malditos ni de las almas errantes. Un consejo que le da como un espíritu, como una diosa y como su madre. Mientras que Ellen, muy triste, lo entiende. Y ahora, 3 años después, vemos como Gadiel, en compañía de su hermano, se dirigen a la casa Van Crave. En estos 3 años, Gadiel ha intentado incontables veces reunirse con Ellen para poder pedirle disculpas, pero cada vez que llega a la casa Van Crave, Ellen nunca está presente. Tanto así que Lawrence llegó al punto de invitarlos a pasar para tomar una tacita de té, quizás por sentirse culpable de tantos rechazos, o simplemente para que entienda que Ellen no ha regresado. Rato más tarde, mientras estos disfrutan de su té, Gadiel se pregunta cuándo podrá volver a verla, pero repentinamente son interrumpidos por la hija de su Abel, quienes les pregunta quiénes son ellos. Gadiel le responde si acaso Lawrence no le informó, y esta enojada le responde que su abuelo nunca le dice nada, ni a ella ni a su madre. Vuelve a preguntarles por qué están ahí, y Gadiel le responde que querían ver a Ellen. Raffi, un poco molesta, menciona que otra vez van con Ellen. Todo lo que hacen es mencionar a Ellen, y ni siquiera ella puede verla. Gadiel se sorprende al descubrir que ella tampoco la ha visto, aunque esta mocosa le pregunta por qué quieren verla, y Gadiel le confiesa que quiere disculparse con ella personalmente. La mocosa, al ver las flores en la mesa, comprende que él es el sujeto que siempre le lleva regalos a Ellen, porque de ser así entonces también quiere que le dé a ella, aparte de engreída envidiosa. Los chicos no pueden creer lo que les dice, aunque justo en eso aparece Lawrence, preguntándoles si quieren un poco más de té, dirigiéndose a ellos como la realeza.
Raffi se sorprende al descubrir que se tratan de los príncipes, mientras que Gadiel no hace más que reírse. Loren se disculpa por las molestias, aunque Gadiel le responde que no debe preocuparse, y le avisa a Rafilia que la próxima vez que vuelva le llevará un regalo también, y luego le agradece a Lorenz por haberlos recibido. Al marcharse, la mocosa se emociona, sin embargo Lorenz, encabronado, la regaña por ser una maleducada, mientras que Gadiel se divierte porque tenía mucho tiempo que nadie le hablaba así. Por otra parte, en el mundo de los espíritus, Ellen se prepara para ir a visitar a su tío en la mina. Sus padres le avisan que está hermosa, aunque en eso un enorme tigre aparece en su habitación, preguntándole si acaso va a salir. Ellen, emocionada, salta a abrazarlo, llamándolo Van, y le cuenta que irá con su padre a las minas para visitar a su tío. Este nota que se ve algo nerviosa, por lo que se ofrece a acompañarla. Sin embargo, Origin se rehúsa a que lo acompañe porque él aún no sabe transformarse en un humano. Robel toma a su hija y se teletransporta, mientras que Van se queda algo triste porque la princesa Ellen antes solía jugar todo el tiempo con él, y recuerda que cuando eran más pequeños, esta siempre lo buscaba para jugar, aunque como Robel siempre fue muy sobreprotector, siempre se la quitaba de encima. Por esa misma razón, esta aprendió a teletransportarse para poder escabullirse y así poder jugar con Van. Días después, mientras la estaba buscando, notó como Van se encontraba solo, por lo que decidió utilizarlo de señuelo, consiguiendo que así Ellen apareciera de inmediato, regañándolo para que soltara a su amigo. En eso, Vind, algo molesto, le pregunta a Robel qué demonios le está haciendo a su hijo, y Robel le responde que esa es la única manera de hacer que Ellen salga de su escondite, aunque esto solo provoca que Vind se encabrone más porque está utilizando a su hijo de señuelo. De nuevo en el presente, Van piensa que debe aprender a tomar una forma humana pronto si quiere acompañar a Ellen, mientras que esta, por su parte, se encuentra reunida con su Abel, quien le informa a su padre que deberán cerrar una mina de plata, la cual no está produciendo mucho, y actualmente es una zona muy peligrosa. Le avisa a Ellen que no debe alejarse mucho, aunque conociendo a su padre, está más que seguro que no la dejará alejarse. Ellen les pregunta en dónde está su abuela, ya que tenía muchas ganas de verla. Sin embargo, su Abel le cuenta que no le informó nada sobre esa visita, porque de hacerlo, seguramente querría acompañarlos a la mina, y es un lugar muy peligroso. Y mientras se dirigen al carruaje, su Abel le informa a su hermano que para reportar los lingotes que creó Ellen, lo reportarán como un supuesto hallazgo en un almacén de su abuelo, ya que de esa manera ni siquiera la realeza pensará que es algo sospechoso. A Robert le parece interesante, aunque al llegar a la entrada de la casa, se sorprenden al ver tantos carruajes, y de uno de estos aparece la abuela, quien les avisa que con estúpidas mentiras jamás podrán vencerla, y los chicos rápidamente se dan cuenta que el condenado de Alberto se fue de lengua suelta, por lo que Robert le avisa que él estará encargado de la seguridad de su madre, aunque esta se queja y les avisa que antes de que esos dos bastardos nacieran, ella acompañaba a su padre a las incursiones. Ellen se da cuenta por su vestimenta, mientras que ella se fue con un vestido, aunque su abuela le responde que no debe preocuparse, porque seguramente Robert se encargará de cargarla todo el camino. Pero es eso precisamente lo que Ellen quería evitar. Rato más tarde, al llegar a las minas, son recibidos por todos los trabajadores, y Ellen, al ver el ambiente, se siente algo fuera de lugar. En eso, Isabel aparece para avisarles a todos que aunque tienen asuntos que resolver con sus hijos, lo primero será una buena comida, provocando que todos los trabajadores se emocionen al recordar los viejos tiempos cuando ella llegaba junto a su esposo y les llevaba comida deliciosa. Isabela se pone en marcha, mientras que Robel, Abel y Ellen piensan que seguramente ella llegó al corazón de su padre a través del estómago. Rato más tarde, al terminar de comer, Ellen observa todos los minerales, comentando que además de la plata, también hay bastante cuarzo. En eso, el encargado de la mina se acerca a Ellen y le pregunta si le gustan los minerales. Esta le deja saber que le encantan mucho, y mientras este la observa, deja expresar la tristeza en su rostro, y le menciona que tienen muchos minerales, por lo que puede observar todo lo que quiera. Y al marcharse, comienza a bromear con el resto de sus compañeros, y con doña Isabela, mientras que Ellen por su parte entiende que están tristes porque esa mina es su sustento, por lo que decide hacer algo por ellos, y al tomar un mineral de cuarzo, lo imbuye con su magia rellenándolo de plata, y le comenta al líder de los mineros que ese mineral es muy bonito, y está brillando bastante. Este sorprendido le pregunta si puede verlo, y al echarle un ojo le pregunta a Abel si puede romper esa piedra para inspeccionarla. Este le da permiso, y al romper el cuarzo, descubre que en su interior hay plata, la plata que Ellen le metió. Emocionado le avisa a sus compañeros que aún hay mucha plata en esa mina, y Ellen se sorprende un poco con la situación, ya que no esperaba que llegara hasta ese punto, mientras que su padre la observa como ¿qué demonios hiciste? El líder de los mineros le avisa a Abel que no tiene por qué cerrar la mina, aunque Abel les ordena esperar un poco, recordándoles que la mina está maldita. Sacaron demasiada plata de ella, y los espíritus la maldijeron. Por esa razón no pueden continuar minando. Al entender mejor la situación, Ellen se
se dirige a su Abel y a su padre para hablar un momento con todos, porque posiblemente sus conocimientos podrían ayudar a todos. Su padre acepta, y esta recuerda cómo vio a alguien que estaba tosiendo, por lo que se dirige a los mineros preguntándoles si acaso aquellos que cayeron en la maldición presentan síntomas como la falta de aire, la tos y la flema, y a veces algunos terminan con la muerte. Estos sorprendidos le preguntan cómo sabe todo eso, y Ellen les revela que cree que podría saber qué es esa maldición. Les explica que han pasado muchos años respirando partículas de metal y polvo en ese lugar, algo que no es nada bueno para ellos. No se trata de una maldición espiritual, sino de una enfermedad llamada neumoconiosis. Uno de los enfermos le pregunta si hay una cura para esa enfermedad, y Ellen le responde que lamentablemente una cura total sería bastante difícil, pero con el tiempo su condición puede mejorar poco a poco. El enfermo se emociona, ya que tiene muchos años sufriendo con eso, y si podría mejorarlo tan solo un poco, sería ganancia. Todos le piden por su ayuda, y esta se dirige a su padre, avisándole que deben regresar a la mansión, porque tiene algo de qué hablar con él y con su madre. Y antes de marcharse le pide a todos los mineros que le den un poco más de tiempo, pero hará todo lo posible para resolver ese problema. Y rato más tarde, al regresar a la mansión, le avisa a su tío Suabel que teóricamente esa enfermedad se puede tratar, ya que ha pasado demasiado tiempo desde que los mineros desarrollaron los síntomas, y algunas enfermedades pulmonares provocan complicaciones adicionales, por lo que no sabe con certeza si podrá curarlos. Su padre confía en ella, y por esa misma razón es que Ellen necesita de su madre, ya que necesita preparar un medicamento. Al escuchar esto, Isabela se sorprende, aunque Ellen le responde que si cambia un poco la manera de usar sus poderes, podría hacerlo. El detalle es que eso podría tener algunos efectos negativos sobre el reino humano, por lo que le pregunta a su madre qué debería hacer, aunque Origin le responde que si quiere puede intentarlo, porque aunque aún le falta crecer como espíritu, la verdad es que si no prueba cómo afectan sus poderes al mundo humano, nunca aprenderá. Robel como siempre está de sobreprotector, aunque Origin le pide que ya relaje las nalgas, porque en el peor de los casos, Ellen solamente tendría que dejar de ir al mundo humano. Isabela entra en pánico al escucharlo, mientras que Origin le deja saber a Ellen que esa es una oportunidad para aprender. Ya dijo que podía hacerlo frente a todos, entonces es su deber hacerlo. Aunque si llega a presentársele problemas, no debe dudar en pedirle un consejo. Ellen se motiva, y aún más al saber que cuenta con el apoyo de todos ellos, por lo que dará su mejor esfuerzo. Y ahora, unos cuantos días después, vemos como Robel se encuentra nervioso porque su hija tiene muchos días encerrada en una habitación, aunque Origin le responde que deje de molestarla porque está dando lo mejor de sí para crear ese medicamento, por lo que les recomienda creer en ella y quedarse tranquilos. Justo en eso aparece Van, quien se lamenta porque tampoco puede ingresar a la habitación. Robel le pide no afligirse porque su hija siempre ha sido del tipo que se concentra tanto que olvida todo lo demás. Van se tranquiliza porque tiene toda la razón, ya que una vez que descubrió sus poderes sobre los minerales, en ese entonces no sabía cómo activar ni controlar sus poderes, pero ahora es muy diferente. Aunque a pesar de tanto bla bla y confianza y toda la cosa, la verdad es que Robel y Van están desesperados por ver cómo se encuentra, e intentan abrir la puerta por la fuerza, aunque al intentarlo descubren que Origin colocó una barrera, pero Robel no piensa darse por vencido, mientras que en el interior de la habitación, Ellen se encuentra enfocada en su vida pasada, donde se sabía todas las fórmulas químicas de las medicinas, de todas ellas, y si logra sacarla de su recuerdo, podrá crear la medicina. Aunque en eso Robel y los demás logran irrumpir en la habitación, aunque por suerte, Ellen logra fabricar la medicina, sin embargo queda extremadamente exhausta. Robel logra atraparla, y al tocarla entra en pánico porque tiene mucha fiebre. Sin embargo, Ellen está contenta porque logró crear el medicamento, pero acaba por desmayarse. Rato más tarde, Origin se preocupa un poco porque los poderes de Ellen no están de acuerdo a su edad. Ella realizó una medicina demasiado compleja, y aunque ya sabían que los poderes de Ellen iban mucho más allá, ella no quiso decirle nada para detenerla porque sabía que si comentaba algo, Robert definitivamente no se lo permitiría. Por su parte, ella quería conocer los límites de su hija, y se disculpa con ambos y se marcha para hablar con su hermana, sorprendiendo a Robel al descubrir que su esposa estaba poniendo a prueba las habilidades de su hija. Aunque un tiempo después, esta se encuentra como si nada, pero su padre sin perder tiempo la regaña porque se encerró sin comer ni dormir por mucho tiempo. Le ordena no volver a excederse, o de lo contrario, no volverá a llevarla a la mansión Van Crave. Ellen se disculpa, y en eso aparece su madre, avisándole que su padre estaba demasiado preocupado, por lo que de ahora en adelante no puede volver a encerrarse cuando use sus poderes, y si piensa usarlos debe ser delante de todos. Ellen le pregunta a su madre el por qué, y esta le responde que nada más tiene que ver el estado de su padre,
padre. El control de sus poderes aún es imperfecto, por lo que necesita mucha más práctica. Sin embargo, hizo un gran trabajo al hacer algo como esa medicina, y la felicita por eso. Aunque Robert continúa con su drama de que su hija no sabe cómo se siente, y si en ese momento le dieron paro cardíaco sería por su culpa. Ellen lo lamenta, y su padre aprovecha el momento para abrazarla y mimarla, mientras que Origin le recomienda que como compensación a su padre debería permitirle abrazarla todo el día. Rato más tarde se reúnen con su Abel y le informan sobre la medicina, además de avisarle a su tío que tenía una petición más que hacer. Después de eso, Ellen comenzó a ir más seguido a la mina con su padre y su tío, para usar su magia y llenar esa mina con oro, plata y diamantes, haciendo parecer que esos minerales siempre estuvieron ahí. Y así de esa manera los mineros siempre podrían tener su sustento. Y tal y como prometió Ellen, luego de eso, comenzó a tratar la neumoconiosis, además de también preparar analgésicos, antibióticos y jarabes para la tos y los antiasmáticos, para que de esa manera los mineros pudieran mantenerse sanos. Y al terminar con los mineros, Ellen le comenta a su padre y a su tío que tiene cosas que hablar con ellos. Y en el carruaje de regreso a la mansión, esta comenta que había escuchado que la iglesia del pueblo funciona como una clínica, por lo que estuvo pensando que sería bueno dejar que la iglesia se encargue de distribuir la medicina que fabricó. Robert le pregunta a su hija si está segura que quiere que otras personas se encarguen, aunque Ellen piensa que eso es lo mejor, y tras pensarlo un poco, su padre acepta, siempre y cuando no haga nada que lo pueda preocupar, y Ellen emocionada lo abraza agradecida, mientras que por otra parte, en la mansión Mancrave, Rafelia se encuentra recibiendo clases del cómo debería comportarse una dama de la nobleza. Sin embargo, el barrio está en su sangre, bebé, y aunque saques a la mujer del barrio, no vas a sacar al barrio de la dama. Esta enojada le avisa a su profesora que no llegó ahí para convertirse en una noble engreída, por lo que aplica el pega y dobla, abriendo la puerta y doblando en la esquina, aunque su profesora le grita que se está comportando como una maleducada. Al final, esta llega al patio, y algo triste recuerda el momento en el que el carruaje fue a buscarla para que comenzaran a vivir con su padre. Ella se encontraba muy emocionada porque ya su madre no debería trabajar y podrían pasar mucho tiempo juntos en familia, aunque al llegar ahí comenzó a sentirse abrumada por el estricto régimen y educación de la nobleza. No podía ni montarse en un árbol porque la profesora le andaba diciendo que esa era una conducta inapropiada, y aunque en cierta parte tiene razón, ya que debe aprender a comportarse ante la sociedad para no dejar mal parado a su padre, la verdad es que la condenada es necia. Eso no fue lo que ella había imaginado, porque siempre está sola, o bueno, con esa profesora necia. Y ahora, algo triste, piensa que le gustaría volver a ver al príncipe, recordando que este le había dicho que le llevaría un regalo la próxima vez. Al ingresar a la mansión, escucha como la servidumbre está hablando de Ellen y le pregunta quién rayos es Ellen. La servidumbre le pide que por favor no les preste atención y se retiran rápidamente, mientras que Rafelia se siente algo molesta porque siempre es Ellen para esto y Ellen para aquello, preguntando quién demonios es Ellen, ya que no la conoce, y al ver a su padre corre rápidamente hacia este, aunque este la regaña porque correr no es de una dama, aunque esta se queja porque es lo que siempre le dicen. Le avisa que tiene una pregunta que hacerle, aunque su padre se disculpa avisando que está ocupado, provocando que Rafelia se enoje, gritándole que siempre es lo mismo, y luego se va corriendo. Al ver esto, Robert le avisa a su hermano que parecía que su hija quería hablar algo importante con él, y el deber de un padre es escuchar a su hija, y emocionado le avisa que él escucha hasta la última palabra de lo que dice su puchurrummi de Ellen, tanto que hasta la incomoda. Sobel siente que tiene razón, mientras que por su parte Rafelia se reúne con su madre para preguntarle quién demonios es Ellen, pero esta se encuentra alcoholizada hasta los teque-teque, por lo que le pide que se vaya porque se siente mal, aunque la sirvienta le avisa que eso es porque ha bebido demasiado. Esta le pregunta quién demonios le pidió su opinión, y la sirvienta se disculpa. Rafelia se preocupa y se dirige a su madre, pero esta enojada le ordena largarse y le lanza el vaso con agua, aunque la sirvienta lo evita, mojándose en su lugar, y le avisa a Rafelia que todo se encuentra bien, y luego se despide de su doña, llevándose la botella porque no le está haciendo bien. Esta condenada comienza a quejarse, mientras que Rafelia le pregunta a su madre si se encuentra bien, pero esta le pregunta por qué demonios continúa ahí, y Rafelia enojada le avisa que está ahí por una razón. Su padre no quiere escuchar ni una sola de sus palabras, aunque esta le responde que eso es porque es un hombre ocupado. Sin embargo, esta siente que no debería ser así, pero si él no quiere escucharlo, entonces ella deberá escucharla. Está cansada de estudiar todos los días, y su tutora siempre le dice que avergonzará a la familia si no hace las cosas bien, comentando que siempre es la nobleza esto o la nobleza aquello. Su madre, algo nostálgica, menciona que los desprecian por ser plebeyos, y comienza con su melodrama preguntando por qué tienen que ser tratadas de manera tan cruel y ser
ser aislada de esa manera después de convertirse en noble, y comienza a llorar melodramáticamente, pero en eso, Isabela ingresa a la habitación, avisándole a su yerna que puede escucharla desde el pasillo. Luego se dirige a Rafilia, pero esta se va corriendo. Mientras que por otra parte, el abuelo postizo le avisa a su Abel que quiere preguntarle a Ellen su opinión sobre los fertilizantes. Pero en eso Isabela ingresa a la habitación y le pide a Loren que salga un momento. Y luego enojada le pregunta a su hijo qué demonios está haciendo. Este no entiende un carajo, y su madre le avisa que se trata de Arya, aunque este tampoco tiene idea de lo que está pasando. Su madre le pregunta si acaso planea dejar las cosas así, porque si es así primero debería pensar un poco en su hija, porque esa niña trata a todos en la mansión como si fueran enemigos a excepción de su madre, además de resistirse a la educación de noble. Su Abel no sabe cómo tratar la situación, ya que nunca pudo vivir con ellas antes, pero tras pensarlo un poco decidió enviar a Rafilia a la institución, porque quizás sea mejor para ella no estar en ese lugar, y es posible que al ver a otros niños nobles encuentre su camino. Isabela piensa que podría ser una opción, aunque su Abel le pregunta a su madre si acaso tiene alguna idea del por qué su hija es tan rebelde, ya que mientras Ellen es muy directa, Rafilia es algo complicada. Su madre se enoja al ver que está comparando a Rafilia con Ellen, porque cada una es completamente diferente. Le hace saber que su hija necesita que alguien la escuche, pero su madre, la única persona en quien confía, no está presente, al menos de manera cuerda. Por eso a veces ella intenta cubrir esos vacíos, pero la propia Rafilia no se lo permite. Tanto Arya como Rafilia no aceptan lo que nadie más dice, porque lo necesitan a él, y no hay reemplazo. Y tras decirle todo lo que tenía que decirle a su hijo, se retira, esperando que su hijo se dé cuenta de las cosas que están pasando por sí mismo. Y un tiempo después, Ellen se encuentra en la mina tratando a los enfermos, dándoles el día libre para descansar o dándole las respectivas medicinas. Estos comienzan a dirigirse a ella como la princesa sanadora, haciendo que Ellen se sonroje. Rato más tarde, se reúne con su padre y su tío, quienes les avisan que todo está marchando perfectamente. Su Abel le confirma que los preparativos para la clínica están casi terminados, y Ellen, emocionada, lo abraza agradecida. Su Abel le avisa que Lawrence también quería su opinión sobre los fertilizantes, aunque en eso Robert se pone celoso porque su Abel tiene la atención de su hija, y los interrumpe abrazándola y felicitándola por su gran trabajo. Su Abel le avisa que la está aplastando, y Ellen se monta en sus hombros, provocando que Robert se ponga aún más celoso. Aunque en eso repentinamente Origin aparece, avisándoles que los estuvo observando, y le dieron ganas de trabajar junto a Ellen y todos ellos. Todos se sorprenden porque eso no es una muy buena idea que digamos, ya que su presencia en el mundo de los humanos puede causar grandes desastres. Origin se enoja porque no es justo que ella sí pueda. Ha estado estudiando mucho, y los estuvo observando todo el tiempo por preocupación, y notó que se estaban divirtiendo mucho, por lo que quiere que también le permitan unirse a ellos. Aunque Ellen le responde que eso es un trabajo, no un juego, y su presencia en ese lugar puede afectar mucho el entorno. Además, ya ella tiene un trabajo importante que hacer y es apoyar el mundo, pero esta se queja porque la están dejando fuera. Aunque en eso Robert interviene y le pide que vaya con él, y tras abrazarla, Origin se tranquiliza. Mientras que Ellen le avisa a su tío que ese día le toca a su padre y a ella consentir a su madre en todo lo que puedan, por lo que se despide de su tío y se marchan todos juntos. Y al hacerlo, su Abel recuerda a su hija, entendiendo que cuando era más pequeña le dedicaba más tiempo, pero ahora nunca está para ella, por lo que llegó el momento de actuar. Mientras tanto, por su parte, Rafilia se encuentra escribiéndole una carta al príncipe, contándole todos los males que se le presentan, como que la están forzando a comportarse como una dama, aunque está segura que él también le dirá que lo hacen por su bien. Y por último, le escribe que espera que vuelva a visitarla pronto, y Gadiel, al ver la carta, sonríe. Tiempo después, en la iglesia del reino, Ellen se encuentra examinando el estado de los pacientes, quienes se encuentran resfriados y con fiebre. Esta les pregunta a sus padres si anteriormente estaba tosiendo, y estos se lo confirman. De esa manera Ellen puede dar un mejor diagnóstico, y cuando tiene todo preparado le avisa a sus padres que llevará a su hijo a una habitación privada. Estos desesperados le preguntan si estará bien, además de preguntarle por la milagrosa medicina. Ellen le pide ayuda a su padre, y este le da la medicina. Esta toma 2 píldoras y las divide en 3, indicándole a los padres cómo deben dársela. Pero antes de poder irse con ellos, primero deberá pasar 3 días en la iglesia, o de lo contrario podría contagiar a uno de los dos, y así la enfermedad se extendería. Los padres, al ver cómo Ellen controlaba
bastante bien la situación, dejan a su hijo en sus manos, y la monja a cargo le deja saber a los padres que tienen bastante suerte de que la princesa sea quien los esté atendiendo personalmente. Ellen se siente avergonzada, avisando que no es una princesa, mientras que la monja les deja saber que a ella la llaman la princesa sanadora, aunque esta se siente súper avergonzada. Luego de eso es momento de marcharse, y Ellen se despide de los padres y se marcha con Rubble y su tío. Ahora en la noche, en una posada, el padre del niño se encuentra reunido con un misterioso sujeto, dándole información sobre la misteriosa medicina, la cual resultó ser bastante milagrosa. Puede que esté bendecida por los espíritus, y además de eso, la familia Bangrave y el mismísimo héroe Rubble parecen estar involucrados con su creación. En un cambio de escena, ahora vemos que el sujeto que estaba encapuchado resultó ser un sanador de la corte, llamado Ume. Este se reúne con Ravicel, quien le avisa que leyó su petición, y entiende que quiere investigar la medicina respaldada por los Bangrave. Le comenta que está muy interesado en la medicina que puede combatir la enfermedad que se está propagando. Ume intenta pedirle algo, aunque Ravicel se niega, respondiendo que ya sabe que quiere hacerse con esa medicina para su madre, quien se encuentra enferma. Ume le pregunta si le permitiría hablar, y Ravicel sonríe, avisando que a pesar que le dijo que no, aún continúa insistiendo, por lo que al final se lo permite, y Ume admite que su petición se basó en sus deseos personales, pero en las calles los comerciantes están desesperados por conseguir esa medicina, y cada momento que pasa, fuera del alcance de los sanadores de la corte, la confianza del pueblo comienza a disminuir, por lo que le pide al rey que le permita investigar esa medicina. Al pensar en la confianza del pueblo, Ravicel se lo permite, avisándole que la razón principal por la que se lo permite es porque él es un mago espiritual a pesar de su corta edad. Sin embargo, tiene condiciones para su investigación. Después de todo, la casa Bangrave es muy querida por la familia real. Ume lo entiende, mientras que Ravicel le pide que se retire, ya que luego se pondrán en contacto. Al hacerlo, Ravicel le ordena llamar a su hijo, mientras que Ume por su lado siente que la sonrisa de Ravicel ocultaba algo, y puede que tenga que ver con los Bangrave, entendiendo que quizás se metió en donde no debía. Y efectivamente, lo hiciste, compañero. Por su lado, Ravicel le pregunta a Gadiel si ha continuado intercambiando cartas con la hija de Suabel, y este se lo confirma, aunque comenta que solo le responde de vez en cuando. Ravicel solo lo escucha, y le menciona que parece que los Bangrave contrataron a una química excepcional, y según los rumores, la misma princesa espíritu fue quien lo hizo, emocionando a Gadiel al pensar en Ellen. Mientras que por su parte, Lawrence les informa que han visto un aumento del 30% de visitantes a sus tierras para recibir sanación desde el mes anterior, y como resultado, el suministro de medicina ya no da abasto, y los que tienen necesidades más urgentes comenzaron a luchar por la medicina. Ellen, algo preocupada, menciona que deberán recurrir a un sistema de triaje, y su padre le pregunta qué es eso, a lo que esta le explica que es un sistema que decide a quién tratar según la gravedad de los síntomas, tomando como prioridad a quienes tengan un sistema inmune débil, como niños, mujeres embarazadas y aquellos heridos. Estos piensan que es una magnífica idea, comenzando a elogiar a Ellen, quien se siente un poco triste, ya que solo está utilizando el conocimiento de sus antepasados, y siente que no es digna de recibir tantos elogios, aunque su padre le avisa que solo está aplicando el conocimiento aprendido, y aquellos antepasados deben sentirse orgullosos de ella, y sin perder tiempo salta a abrazar a su hija. Suabel le comenta a su hermano que consiente demasiado a Ellen, aunque este enojado le responde que no quiere escuchar eso de él, quien no consiente lo suficiente a su hija, provocando que Suabel recuerde que intentó buscarla, pero no consiguió respuesta de esta, y sin insistir mucho se fue, tomando como excusa que su hija está en su fase rebelde, aunque Rubble le responde que solo está molesta porque la ignora siempre. Suabel entiende que puede que tenga razón, aunque regresa al tema importante, avisando que quizás debido al número de visitantes buscando sanación, se ha recibido un reporte de un deterioro en la seguridad pública. Sin perder tiempo, todos observan a Ellen, quien les pregunta qué demonios les pasa, y estos comentan que es bastante inocente a pesar de ser bastante lista. Sin perder tiempo, Lawrence sale de la habitación, mientras que Suabel y Rubble le explican a Ellen que se han propagado rumores de que la princesa de los Bangrave reparte medicina, y a ese ritmo podría estar en peligro, por lo que básicamente es momento de colocarle un guardia. Y al ingresar Lawrence a la sala, ingresa junto a Alberto y su hijo. Ellen se sorprende al descubrir que se trata del hijo de Alberto. Suabel le comenta que Kai está por cumplir 13 años, sorprendiendo más a Ellen, quien siempre vio a su tío Alberto como un solterón, ya que siempre se la pasa trabajando. Kai se presenta formalmente ante Ellen, comentando que ha escuchado a su padre hablar mucho de ella, incluyendo él cómo lo salvó, por lo que está realmente agradecido, y dará todo de sí para protegerla, aunque Ellen se pone nerviosa, pero como siempre Rubble de sobreprotector, comenta que hay algo que no puede dejar pasar, y eso es que su guardia es un humano, y es momento de que ese sujeto haga su aparición. Y de la nada, un portal se abre y aparece Van. Suabel se preocupa, aunque Rubble le dice que se calme
Ume y le pide a Van que se presente. Sin perder tiempo, este lo hace, aunque Kai se preocupa, pero luego ve como Ellen está jugueteando muy felizmente con el cabello de Van, quien aprovecha la oportunidad para dirigirse a Kai preguntándole si acaso cree que puede proteger a la princesa, llamándole mocoso. Y sin perder tiempo, estos entablan una rivalidad. Robel les avisa que, de esa manera, su hija tendrá dos guardaespaldas, uno humano y uno espiritual. Aunque Suabel preocupado le avisa a Robel que un animal tan grande causará pánico entre el pueblo, pero Van le responde que no debe preocuparse y se transforma en un humano, uno bastante sensual. Ellen se sorprende al ver que aprendió a transformarse y le deja saber que se ve genial, y a este se le sube el ego. Kai no piensa dejarse opacar y comenta que también es genial y comienzan con su rivalidad nuevamente, pero Robel no pierde el tiempo en preguntarles qué demonios hacen peleando por Ellen, comentando que lo mejor es que sea él quien se convierte en el guardián de su hija, porque no permitirá que nadie se case con ella, y esta le pide que ya deje el drama, mientras que por otra parte, Gadiel le pide a Ume ir a una posada, aunque este le responde algo grosero que no se le acerque tanto, provocando que el resto de los guardias lo regañe por hablarle groseramente a Gadiel. Sin embargo, Gadiel les avisa que no deben preocuparse, ya que entiende que el espíritu de Ume siente terror hacia él, y además en ese momento él es Gadis, no Gadiel, y deben continuar pasando desapercibidos, aunque Rabe menciona que no puede entender cómo el rey envía a su propio hijo a una misión como esa. Gadiel le recuerda que debe dirigirse a él como Gadis, y este se disculpa, mientras que Ume menciona que el ambiente es bastante impresionante, porque los espíritus del viento están atrapando y purificando la enfermedad en el aire, evitando que se propague, aunque solo él es capaz de verlo. Menciona que su espíritu tiene miedo, lo que significa que un espíritu de viento de alto nivel está muy cerca. Ellos necesitan que su espíritu no tenga miedo para que pueda inspeccionar esa medicina, y puede que sea cierto que un espíritu fue quien creó la medicina. Gadiel se pregunta si acaso fue Ellen quien la fabricó, y con eso vuelven a ponerse en marcha, mientras Gadiel piensa que aunque es un poco egoísta de su parte, quiere volver a verla. Al día siguiente, Rafilia se encuentra bastante apática, aunque al recibir la carta de Gadiel, se emociona, aunque la sirvienta le recuerda que no puede llamar al príncipe por su nombre, pero esta mocosa grosera le ordena a su sirvienta callarse y retirarse, y al ver el contenido de la carta se emociona, mientras que por otra parte, Ellen le pregunta a Suabel cómo es la madre de Kai, y este le responde que la esposa de Alberto es una mujer bastante confiable y con nervios de acero. Kai se siente un poco avergonzado del cómo describen a su madre, y Ellen menciona que parece que es la mujer ideal para Alberto. Kai se emociona y le avisa que algún día se la presentará, provocando que tanto Van como Robel se pongan en guardia, porque no piensan permitir que se la lleve a su casa. Ellen le pide a su padre que ya deje el drama, aunque este no piensa permitir que nadie se robe a su hija. Rato más tarde, al llegar a la iglesia, Van le avisa a Ellen que explorará la zona, y si lo necesita, solo debe llamarlo. Esta acepta, y al reunirse con las monjas, esta le informa que los sanadores ya implementaron correctamente el sistema de triaje que ella sugirió. Sin embargo, no dejan de llegar pacientes quejándose de que ellos estaban primero, lo que provoca que se preocupen de si recibirán su medicina o no. Ellen, preocupada, menciona que Tom se fabricará más medicina, pero su padre la detiene, recordándole que ya hablaron sobre cuánto puede producir. Ellen, preocupada por los pacientes, le pide a su padre que por favor le permita fabricar un poquito más, y tras pensarlo un poco y algo preocupado, Robel acepta, pero le pide que no se exceda. Y rato más tarde, al ir a la casa Van Crave, Van entra como perro por su casa, preocupando a las sirvientas, que no sé si son sirvientas o son ninjas, porque en lugar de intentar correr se preparan para combatir. Robel les avisa que es un espíritu, y cuando Van se transforma, avisa que es el guardaespaldas de la princesa Ellen, y con su belleza cautivadora cautiva a la servidumbre. Lorenz, emocionado, salta a recibir a Ellen, y Suabel, al ver la escena, le pide a Lorenz que le informe a Rafilia y a Arya que ese día comerá con ellas, junto con su madre. Lorenz le comenta que esa es una excelente decisión, y rato más tarde, mientras se encuentran reunidos tomando el té, una sirvienta entra preocupada a la habitación para avisarle a Suabel que su hija Rafilia ha desaparecido. Le deja saber que buscó por toda la propiedad y no pudo encontrarla, provocando que Suabel, preocupado, salga en su búsqueda. Al reunirse con Arya, le pregunta por su hija, pero esta le responde que no lo sabe y le pregunta si acaso hizo algo, y cuando este le responde que está desaparecida, su madre, despreocupada, por fin se asusta. En un cambio de escena, Suabel se siente responsable, porque bueno, de por sí es su culpa, aunque en eso Van abre las ventanas y comienza a olfatear y a escuchar, escuchando como alguien dice que para hacerse con la medicina de los Van Crave necesitan a la niña, preocupando a Ellen, quien se siente culpable ya que secuestraron a Rafilia pensando que era ella. Y hasta aquí el video. Comenta cagada, porque ahora sí que se la cagó el príncipe. Le mando un saludo a Marlon Steven, Lea Yanoi, Elizabeth Molina, Hierba Buena, Adán Hernández, Un Granjero, Yaris May de
Capelán, Adalberto Aldana, Pieter Veneno y Lluvia Jiménez, quien estaba de cumpleaños hace unos días. Como no pueden faltar el Calavero Retors, Edilzar López, Joaquín Lemos, Kirito Gamer, Milan Gargenta, Pablo Rivas, Luisa Catitla, Lurovia, Lian Coronel, Zorro Astuto, Mavis, Hello Blood, Ethan Ortiz, Dimon, Toby, Emanuel Arriaga, Meralis, Gaby, Facu Morosi, Diego Santizo, Estefany Yanela, Aye Pérez, Justin Represa, Bardo Pérez, Sod Gain, Sir Embajador, Jefferson Daniel, Francisco Brasdefer, Panda Táctico, Lights, Alex Sosa, Andy Zúñiga, Fernando Miranda, Rosicano, Spartan 64, Rolando Martínez, Emanuel Solano, Patroclo, Camilo Urbina, Jai Pollito Alvarado, Williana Díaz, Kakashi Hatake, Edith Eduardo, Anubis, Agus Mera, Juan Pablo y Loki Van. Gracias por el condenadísimo apoyo, chicos. Nos vemos en otro condenado video.